A continuación, De Mañana con Monumental. Porque usted es lo principal. Deportes, curiosidades, nacional, humor, espectáculos y mucho más. De Mañana con Monumental. Porque usted es lo principal. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a recibir esta nueva semana. Les saluda Natalia Monge Quiroz, muy contenta de poder iniciar este día que ha estado un poquitito frío en algunos sectores del país. Nos sorprendió la lluvia desde buena mañana, pero estamos muy positivos y muy felices de estar nuevamente en compañía del doctor Manuel Rojas Oramuno. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Natalia. Sí, un día bonito en el fondo, ¿verdad? No solamente el calor es agradable, a veces exactamente. El frío es rico también. Aparte que es para recordarnos la maravilla de país que tenemos, ¿verdad? Con esa diversidad del estado del tiempo. Así que bueno, independientemente de eso, aquí estamos con un tema interesantísimo para tratar en esta mañana y pues esperemos que usted esté atento y que sea de su agrado y sobre todo que le aporte si su condición va a estar un poco ligada a lo que vamos a estar conversando en esta mañana. Bueno, en nuestra primera hora tenemos como de costumbre nuestro segmento de medicina interna y para eso, doctor, vamos a conversar hoy sobre algunas causas de la pérdida de peso cuya explicación a veces es compleja o es hasta involuntaria para quienes la padecen. Así que, doctor, bueno, a veces hay muchas personas que de repente a raíz de una enfermedad o de la nada dicen, qué raro, estoy como que más delgadita o más delgadito, la ropa me comienza a dar vueltas, no estoy haciendo dieta, no he dejado de comer como de costumbre lo hago. ¿A qué se debe principalmente el hecho de que algunas personas comiencen a perder peso de forma inexplicable? Bueno, eso es una pregunta compleja. Y aclarando, inexplicable para el paciente en ese momento, ¿verdad? Evidentemente, cuando decís inexplicable quiere decir en el sentido de que no hay un factor voluntario para perder peso, como puede ser en las personas que han variado su estilo de vida. La persona que incrementa su actividad física, la persona que cambia su dieta o sus hábitos alimentarios, para decirlo así, pues obviamente que puede existir una correlación con la pérdida de peso. Pero ¿qué pasa si yo no he cambiado mi dieta? Gracias. Si yo no he cambiado mi estilo de vida, si yo no he incrementado o variado mi actividad física y empiezo a perder peso. Aquí es donde viene casualmente una serie de interrogantes que obligan indudablemente a que toda pérdida de peso sea estudiada. Y en este sentido, entonces tenemos que ver varias cosas que son los síntomas agregados a la pérdida de peso, síntomas de toda índole, en el sentido de síntomas psíquicos, síntomas orgánicos y a veces algunos que se obtienen solamente por interrogatorio. Y hoy vamos a ir desglosando uno por uno. La pérdida de peso puede ser inclusive inaparente, a veces perdemos 2 libras y no nos hemos dado cuenta, o puede ser dramática. Entonces, en este sentido, cuando uno está estudiando pacientes con pérdida de peso, pues evidentemente debe cuantificar la pérdida de peso y debe cuantificar el tiempo en el que se está dando esa pérdida de peso. No es lo mismo que me diga, mire Natalia, yo cuando tenía 12 años pesaba 50 kilos. Pero, por supuesto. Ahí no hay ninguna lógica, ¿verdad? Claro. Sí, que me digas que hace un mes pesabas tanto y ahora pesas 10 kilos menos. Algo está pasando. En ese sentido, entonces, el tiempo en que se da la pérdida de peso es fundamental. Y la otra cosa es empezar a hacer un esquema diagnóstico de qué síntomas están orientando a la pérdida de peso. Dijimos un poquito de síntomas de carácter psicológico. Bueno, ¿cómo está mi estado anímico? Porque evidentemente una persona que desde el punto de vista anímico no está predispuesta o dispuesta a comer, pues evidentemente si no come, tiene que llegar a perder peso. Entonces, síntomas de carácter depresivo, hay que tomarlos en cuenta, pero ve que interesante, y sin ánimo de que Rafita Ramos se enoje conmigo, no todos los cuadros depresivos uno los puede etiquetar de buenas a primeras, como un paciente que requiera antidepresivos. ¿Por qué? Ejemplo, y vamos a irnos a los extremos, un paciente con un cáncer de páncreas, una de las primeras datos de aparición de un cáncer de páncreas puede ser depresión,
Es decir, vamos viendo un síntoma psicológico que a su vez puede llevar a que pierda peso. Entonces uno podría decir, bueno, es que está perdiendo peso porque está deprimido. Bueno, pero ¿por qué se deprimió? Y veamos este ejemplo, el cáncer de páncreas no siempre va a dar todos los síntomas aparatosos que da, pero puede dar depresión en primeras instancias. Entonces veamos que siempre tiene que uno tratar de descartar otro tipo de cosas antes de etiquetar a un paciente de esa manera. Entonces, depresión es una de ellas. El paciente que nos diga, yo estoy perdiendo peso, pero tengo fiebre, ¿qué tiene que ver la fiebre con pérdida de peso? Bueno, resulta que, por ejemplo, algunas enfermedades que pueden dar pérdida de peso pueden cursar con fiebre. Ejemplo típico, el repunte que ha tenido la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana que había disminuido en forma considerable, ahora hay un nuevo repunte de esta enfermedad, y la enfermedad típicamente es a nivel pulmonar, pero también la tuberculosis puede afectar diversos órganos, puede afectar hueso, produce lo que se llama el mal de Pot, puede afectar en riñones, por ejemplo, puede afectar tubo digestivo, puede afectar un montón de partes, ¿cómo se llama? El Mycobacterium tuberculosis. Y típicamente puede producir fiebres vespertinas. La gente a veces se enoja, bueno, es que yo tengo fiebre, sí, pero ¿a qué hora le da fiebre? ¿Y qué tiene que ver ahora? Bueno, resulta que algunas enfermedades pueden tener un patrón de comportamiento con la fiebre, y típicamente los cuadros de tuberculosis pueden ser fiebres vespertinas. En la tarde, en la mañana amanece bien, en la tarde empieza a entrar la fiebre. Entonces, si tenemos fiebre vespertina y tenemos pérdida de peso, bueno, entonces ya vamos a pensar en que una posibilidad puede ser esa. No necesariamente el paciente tiene que tener tos, flemas y lo que la gente se imagina de un cuadro tuberculoso activo, ¿verdad? Ejemplo también, por ejemplo, para que vamos metiéndonos en las fiebres, algunas enfermedades pueden tener un patrón de comportamiento con las fiebres. Hay gente que hace fiebres cada 2 días o cada 3 días, o ya saben que cada 4 días le toca fiebre. Eso lo puede ver uno en los pacientes que tienen malaria. Entonces vean que siempre el médico, cuando va a interrogar a un paciente, se va a meter en detallitos que le parecen a uno absurdos, ¿sí? ¿Qué le importa? ¿De fiebre es fiebre? No, fiebre no es fiebre. ¿Es que te tiene fiebre? No, bueno, ¿cómo sabe si tiene fiebre o no tiene fiebre? Es que me siento caliente. Bueno, sentirse caliente no quiere decir que tenga fiebre. El termómetrito habla, así de sencillo. Si usted me dice que con termómetro tiene 38, yo le creo, pero que yo me sienta caliente no necesariamente quiere decir que sea un cuadro de fiebre de por medio, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo estar perdiendo peso en un aparente buen estado general. Por ejemplo, hay 2 condiciones muy interesantes de pérdida de peso comiendo. Uno dice que raro, esta persona está come y come, pero pierde peso. Bueno, eso lo puede ver un paciente diabético, un debut de diabetes. El paciente anda con glicemias elevadísimas y dentro de su descompensación diabética tiene mucha sed, mucha orinadera, mucha hambre, polifagia se llama, empiezan a comer mucho. Entonces está come y come y se está consumiendo por otro lado, está perdiendo peso. Entonces este estado uno lo debe tomar en cuenta como parte de los esquemas diagnósticos. El paciente hipertiroideo, en el cual puede ser que no estén todos los síntomas de un paciente hipertiroideo como taquicardia, palpitaciones, tembladera y demás, podemos tener simplemente una pérdida de peso importante y el paciente comiendo, que raro, este hombre come y come como una lima nueva, como dicen los pacientes, claro. Y sin embargo tiene pérdida de peso. Entonces pensamos en enfermedades de carácter endocrinológico, tiroides, diabetes y demás. Bueno, resulta que entonces, cuando estamos pensando también en problemas ¿cómo se llama?, de pérdida de peso, también hay que ver cómo está el hábito intestinal. ¿Qué quiere decir? Bueno, que yo estoy cursando con estreñimiento o estoy cursando con deposiciones diarreicas. Pero no es lo mismo uno que otro. En este sentido, el paciente que uno puede pensar, bueno, probemos echar un poquito para atrás, porque sigo haciendo esquemas mentales. Tubo digestivo grueso, el colon. El colon es como un marco que sube aquí hacia el lado derecho del abdomen, tiene un colon que se llama colon transverso, baja hacia la izquierda, que es el colon descendente, después hace como una especie de S, que se llama el colon sigmoides, para terminar en recto. Interesantemente, enfermedades de carácter tumoral, por ejemplo, que afecten colon derecho, pudieran cursar con cuadros de carácter estreñimiento, por ejemplo, o al revés, al otro lado pueden cursar con cuadros de carácter diarreico porque impiden absorción de agua.
al revés, perdón. Al izquierdo al derecho impiden la absorción de agua, podemos tener diarrea, o al otro lado podemos tener cuadros de tipo obstructivo, porque el tumor va creciendo, obstruye, tenemos constipación. Entonces a veces estamos dándole medicamentos para un estreñimiento y resulta que lo que tiene el paciente es un proceso obstructivo progresivo que disminuye el paso intestinal y se asocia a pérdida de peso. Entonces, pérdida de peso no es lo mismo uno que otro, y uno debe ver qué síntomas agregados tenemos a eso. Bien, doctor, ahora, ¿qué pasa con las personas que, bueno, usted bien mencionaba, hay enfermedades de carácter endocrinológico que producen con frecuencia o con cierta normalidad la pérdida de peso, pero estas personas ya han sido diagnosticadas, ya saben que padecen algún tipo de enfermedad, usted me hablaba de la tiroides, etcétera, que bueno, ya es una condición que ellos conocen de sí mismos. ¿Qué pasa cuando yo no he padecido o no he sido diagnosticada con ninguna enfermedad en especial y comienzo a manifestar estas pérdidas de peso? ¿En qué momento me doy cuenta yo de que tengo que visitar a un especialista o de que tengo que tener esa voz de alerta para poder ver qué está pasando en mi organismo y que esa manifestación es algo quizás más severo? Evidentemente lo que vos decís es cierto, aunque es cierto a medias, ¿verdad? Porque hay pacientes que evidentemente saben que son diabéticos, hay pacientes que saben que son hipertensos, que son hipertiroideos, pero hay pacientes que no lo saben. Un debut de un paciente hipertiroideo puede ser simplemente como pérdida de peso. Un debut, una aparición de un paciente diabético puede empezar con pérdida de peso, ¿verdad? Muy bien. Pero también podemos, bueno, dentro del esquema diagnóstico de todo paciente que está perdiendo peso, uno se aboca mucho también al estado nutricional para ver si la pérdida de peso está repercutiendo en su organismo. Hay gente que dice que yo me hice el hemograma. Bueno, el hemograma está bien porque nos puede medir si el paciente desarrolló anemia. No es lo mismo pérdida de peso con anemia que sin anemia. Algo lo está anemizando, algo se lo está, perdón la expresión, comiendo, ¿verdad? No es lo mismo cuando uno ve un esquema completo de análisis nutricional donde incluye calcio, fósforo, proteínas. Usted ve que infrecuentemente se les manda a medir proteínas. Repito, calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, proteínas, niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, niveles de azúcar, y hemograma. Esto es parte de lo que uno puede llamar un patrón desde el punto de vista laboratorio que uno usa para orientar. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene proteínas bajas, bueno, algo está pasando, algo está impidiendo la absorción de proteínas o está acelerando la pérdida de proteínas. Y entonces también pérdida de peso con proteínas bajas, bueno, que tendrá un síndrome de mala absorción. Un síndrome de mala absorción son situaciones en las cuales a nivel de tubo digestivo delgado, no grueso, existe una condicionante, o inclusive a nivel de estómago, existe alguna condicionante que hace que los alimentos no se absorben. Y estos pacientes pueden cursar con diarreas o aumento de la frecuencia defecatoria, y en este tipo de casos podemos tener un montón de circunstancias que se pueden entrar dentro de lo que se llama un síndrome de mala absorción, deficiencias de ácido fólico, deficiencias de B12, pacientes por ejemplo gastrectomizados, que son los que les han quitado una parte del tubo digestivo, sobre todo estómago, por ¿cómo se llama?, por una lesión de carácter tumoral. Bueno, estos pacientes pueden desarrollar deficiencia de un factor que se llama factor, deficiencia de vitamínica, para que la gente lo entienda, y no absorben ácido fólico, no absorben B12 y desarrollan anemias que se llaman anemias megaloblásticas y también cursan con pérdida de peso. Entonces, cuando uno estudia pérdida de peso, no solamente hay que ver la parte endocrinológica, sino también hay que ver la parte anatómica, sobre todo integridad del tubo digestivo. Y cuando hablamos de integridad del tubo digestivo, estamos hablando desde los dientes para atrás, ¿verdad? Estamos viendo que no existen lesiones anatómicas a nivel de esófago. No siempre que tenemos una lesión de carácter tumoral es evidente en primeras instancias. Podemos tener simplemente la manifestación de la pérdida de peso, pero podemos tener una lesión a nivel de esófago, una lesión importante a nivel de estómago, a nivel de tubo digestivo delgado, donde estamos hablando de todas las condicionantes que dan los llamados síndromes de mala absorción, a nivel de tubo digestivo grueso, donde hay lesiones tumorales y otras no tumorales, pero que pueden darnos pérdida de peso. Pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades de carácter inflamatorio inmunológico a nivel de tubo digestivo grueso, como por ejemplo una colitis ulcerativa crónica inespecífica, que es una reacción inflamatoria importantísima a nivel de tubo digestivo grueso, puede confundirse en etapas iniciales como ataques de colitis y no es una
común y corriente colitis, sino que tiene un proceso más serio que también condiciona a mala absorción de nutrientes y a pérdida de peso progresiva. Algunos pacientes pueden tener otras enfermedades en las cuales se producen como granulomas. Granulomas son como tejidos inflamatorios diseminados en tubo digestivo grueso, también de carácter inmunológico, como en la enfermedad de Crohn, y también nos puede llegar a producir una pérdida de peso aparatosa y no tan evidente en etapas iniciales. Por eso es que la asociación de síntomas digestivos, dolor, distensión, alternabilidad entre diarrea y estreñimiento, pero si están asociadas a pérdida de peso, estos pacientes indudablemente hay que hacer estudios endoscópicos, es decir, colonoscopía, gastroscopía, y si hay alguna lesión así media dudosa, indudablemente biopsiarla. Muy bien, seguimos conversando con el experto de los lunes que siempre nos acompaña, el doctor Manuel Rojas Oramuno. Estamos en nuestra sección de medicina interna hablando sobre esas causas poco claras de la pérdida de peso en nosotros los seres humanos. Si usted tiene alguna consulta, nos puede llamar a través del 905-222-0000 o también comunicarse con nosotros mediante el Facebook de Mañana con Monumental. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya volvemos para seguir abordando este tema. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de Mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. Entonces la pregunta es que si, bueno, la fibromialgia tiene cura. Después, que si lo de la hepatitis de ella se nos puede pegar a mí, ¿verdad? Que yo soy el esposo, o a mis hijas, ¿verdad? Y que si lo de la pérdida de peso de ella, que sube y que baja, tiene que ver también con esas cosas que ella le diagnosticaron, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Doctor, bueno, tenemos ese par de consultitas y también una que nos llega a través de nuestro Facebook. Nos escribe Patricia Barbosa. Ella nos dice, buenos días, doctor y Natalia. No es del tema la pregunta, pero ¿a qué se deben los espasmos musculares en el área de la cadera? Hace una semana tengo un dolor que me empezó en el centro de la cadera, es muy punzante y no podía andar enderezada, es decir, en posición recta, vertical. Hoy estoy mejor, pero el dolor es ahora en la parte superior de los glúteos. Me mandaron Neproxen, medicamento para el dolor, y me inyectaron. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted, Patricia. Y tenemos otra llamada, es Laura desde Oramuno. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. La consultita no es en lo que estaba en el área que está tocando el doctor. No hay Pero yo problema. quería consultarle al doctor que yo vengo padeciendo hace 3 meses un dolor de la parte del hombro hacia el codo. Yo me hice una radiografía y la radiografía en conclusiones me dice que estudio compatible con atrofia ósea, probable lesión tendinosa, genumeral, algo así, genumeral, crónica, cambios degenerativos crónicos, claviculares. Dice, urge realizar ultrasonido. Yo quiero saber qué es lo que me dice ahí donde dice lesión tendinosa, porque a mí el dolor no se me quita, siempre lo tengo continuamente, pero yo entiendo que ahí no es nada de hueso. Muy bien, muchísimas gracias, doña Laura, por su consulta. Ya casi la vamos a aclarar con la ayuda del doctor. Bien, doctor, tenemos otra llamadita. Ah, bueno, qué dicha, tenemos a Mario. Mario nos llama desde carretera. Mario, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Buenos días. ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Mira, doctor, una pregunta, ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando una persona tiene una dieta más o menos balanceada, hace ejercicio, pero no baja peso. Muy bien, muchísimas gracias, Mario. También tenemos a Roberto desde Pava. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí, yo la consulta es que cuando voy a defecar al baño, se me sale parte del intestino, entonces por el ano, que si quisiera saber a qué se debe eso, qué es eso. Don Roberto, ¿cuántos años tiene usted? Disculpe. 55. ¿Y hace cuánto que presenta este problema? Es como 2 años. ¿Con qué frecuencia?
una vez al día o cada vez que usted va al baño, o es esporádico a lo largo de estos 2 años? Esporádico. Sí. Muy bien, bueno. Entonces, gracias por darnos su consulta, Roberto. Y bueno, entonces, doctor, tenemos mucho trabajo, ¿verdad?, por delante. Vamos tal vez con la primera consulta. Carlos, que nos llamó desde Santa Cruz. Bueno, don Carlos, primero, una cosita. La mayor parte de la gente a veces confunde el nombre. ¿Verdad que sí? Le dicen nervio asiático. Nos vamos y nos imaginamos a los chinitos. Sí. No es asiático, sino que es ciático. Correcto. Se pone con C, ciático. Y la compresión del nervio ciático, recordemos que, bueno, la columna son una especie de carruchitas, y dentro de esas carruchitas va la médula espinal, que es el principal cable que transmite y recibe información de nuestro ambiente, y transmite información motora, recibe información de los sentidos y demás. Bueno, a nivel de la columna, pues a nivel de la columna lumbar, pues este nerviecito se divide en 2 ramas grandes, por decirlo así, una para cada pierna, que son los llamados nervios ciáticos. Cuando a nivel de columna existe algo que comprima o pellizque alguno de los filetes nerviosos de este nervio, pues le va a dar sintomatología de lo que en medicina se llama síndrome de compresión radicular o ciática, como le dice la gente. El nervio, en el término real, sería una lumbociática. Bueno, entonces, ¿cómo diagnosticar una lumbociática? Bueno, y siempre vamos a lo mismo. Primero, ver qué síntomas tiene el paciente. Para hablar de una lumbociática, usualmente el paciente tiene datos de lateralización, es decir, va a doler generalmente o la izquierda o la derecha, porque normalmente comprime solo uno de los 2 raíces, normalmente, ¿verdad? Después, obviamente va a empezar con dolor, dificultad al caminar, dificultad a la extensión al estirar la pierna, y uno al examen físico puede tener algunos hallazgos desde el punto de vista de examen físico que le ayudan a uno a sospechar que tenga un síndrome de compresión radicular. Existen 4 grandes hallazgos desde el punto de vista de examen físico que uno puede buscar, que es lo que hasta donde recuerdo usaban los ortopedistas en mi época, que era el famoso síndrome de la Segue, otro que se llama Kabatza, otro que se llama puntos de Ballet, y el Wassermann. ¿Qué son estos? Bueno, la Segue es cuando uno acuesta al paciente y le empieza a uno a levantar la pierna hacia arriba. Cuando uno empieza a levantar al paciente hacia arriba, llega un momento dado en que prácticamente estira el nervio y le genera dolor. Eso se llama un síndrome de la Segue positivo. ¿El paciente acostado boca abajo o boca arriba? Boca arriba. Uno le levanta la pierna, empieza a levantar en posición estirada de la pierna. Si el paciente tiene una compresión radicular evidente, probablemente esto genere dolor. Como un pellizco. Sí, un tirón bastante importante inclusive. Entonces sería un síndrome de la Segue positivo. Si uno pone al paciente boca abajo y hace la misma maniobra en forma inversa, levantar la pierna hacia arriba con el paciente boca abajo y genera dolor, es un síndrome de Wassermann positivo. Si uno pone al paciente boca abajo y hace compresión a lo largo del trayecto del nervio ciático y le genera dolor, se llaman puntos de Ballet positivo, que es otro, ya trae 3 cosas uno para pensar que puede tener un nervio ciático comprimido. Y el otro se llama Kabatza, que es en la unión entre el dedo gordo y el dedo de la par en el pie, y uno comprime, y eso puede generar dolor que se irradia, que se va hacia arriba a través del trayecto del nervio ciático. Con eso uno podría sospechar que tenga un síndrome de compresión radicular, alias una ciática. De aquí hay 2 conductas. Entonces, una es ver si lo que uno clínicamente encuentra es cierto, y eso se puede comprobar por medio de una electromiografía, que es un examen que mide los estímulos nerviosos en las piernas y le puede definir a uno si efectivamente las raíces o X raíz nerviosa, las raíces o raíz nerviosa X están comprimidas, y lo hacen, la misma electromiografía le puede sugerir a uno de que tenga un síndrome de compresión radicular a determinado nivel, L5, L4, dependiendo de la vértebra que uno encuentre por exploración. Y después de esto vendría evidentemente o una tomografía o una resonancia de columna para ubicar realmente la lesión de si hay compresión, si alguna zona está pellizcada esta médula espinal. Por radiografías no sirven absolutamente nada para un diagnóstico de lumbociática.
Eso es más o menos como uno sospecha una lombociática. Muy bien, entonces vamos a recomendarle a don Carlos que vaya a su médico, ¿verdad? Principalmente estos exámenes que, si bien es cierto, probablemente por curiosidad los pueda comenzar a practicar en su casa. No, lo recomendable es que usted vaya a su médico para que le recomienden de una vez el tratamiento, y si usted tiene este padecimiento, pues lo vaya a tratar de una vez. Algunas lombociáticas que son pequeños, leves, el compromiso se puede manejar desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de reducción de peso, un montón de cosas, y algunas requieren cirugía. Muy bien. También teníamos la consulta de Jesús. Él nos contaba que su esposa tenía hepatitis, ¿verdad? Y tenía dos consultas principalmente: si esta hepatitis se puede contagiar a él y a sus hijas, ¿verdad? Y de qué manera. Y también sobre el diagnóstico de fibromialgia, que también le habían hecho a su esposa, y él pregunta que si se puede curar la fibromialgia. Ok. Él cae así como de perlas para una parte que nos faltaba comentar ahora que estamos hablando de las bambalinas, que dentro de la pérdida de peso también uno debe estudiar los cuadros virales. Cuadros virales son cuadros virales crónicos. Algunas enfermedades pueden producir afectación crónica de hígado, no tan aparente, y manifestarse con el curso del tiempo como pérdida de peso o como fiebre de causa no clara. Dentro de este contexto entran las enfermedades del grupo de las hepatitis B, hepatitis C, el citomegalovirus, por ejemplo. Son enfermedades que pueden cronificar y pueden producir lo que se llama hepatitis crónica activa o algunos hepatitis crónica persistente. Imagínense unos virus ahí replicándose y reproduciéndose y produciendo una reacción inflamatoria crónica en hígado que se puede manifestar en etapas iniciales probablemente como tal vez una sensación de fatiga nada más, y esto es importante también verlo dentro de la pérdida de peso. Bueno, si la pérdida de peso va asociada a fatiga, si va asociada a fiebre, y en este sentido las hepatitis crónicas por virus B, por virus C o por citomegalovirus pueden dar este tipo de comportamiento. Es interesante cuando uno habla de hepatitis decir que la hepatitis es simplemente reacción inflamatoria de hígado. No quiere decir que nos pongamos amarillos. Natalia pudiera, no quiero ser ave mal agüero, puede tener una hepatitis crónica activa por virus B, pero yo no la veo amarilla. ¿Por qué? Porque amarilla quiere decir ya otro tipo de proceso que se puede agregar a las hepatitis, donde la eliminación de los pigmentos biliares está comprometida y por eso se pone en amarillo. Pero uno puede tener transaminasas, que son los exámenes que miden reacción inflamatoria de hígado, extremadamente elevados. Uno puede tener unas transaminasas, normalmente no pasan de 40, y uno puede tener 500 de transaminasas, por ejemplo, que para efectos prácticos eso se define como una hepatitis, que habría que ver si es aguda, si es crónica, si es secundaria, qué, y eso se llama hepatitis en medicina, es simplemente reacción inflamatoria crónica, reacción inflamatoria de hígado, y hay que buscarle causas. En el caso de la hepatitis C, bueno, primero hay que hacer una serología. La serología de hepatitis C es un examen de sangre que nos confirma que efectivamente se fue expuesta al virus de hepatitis C, y la hepatitis C usualmente, bueno, hay que buscar la causa, no digo que sea el caso de la esposa de Jesús, pero se puede adquirir por drogas intravenosas, por cirugías, por punzadas con agujas, con contacto con otras personas que hayan tenido el virus de hepatitis C, e indudablemente por relación sexual. Entonces, en este sentido, pacientes que tienen hepatitis C, es bueno hacerle siempre una serología también a la pareja de la persona que tiene hepatitis C. Que se lo pase a las hijas, ahí sí eso no calza, ¿verdad? Pero el contacto con secreciones puede contaminar a un paciente con virus B, con virus C o con citomegalovirus. Entonces, primero hay que ver también en el caso de la esposa de Jesús, bueno, el grado de compromiso de su hígado, hay que ver anatómicamente qué nos dice ese hígado, cómo está su ultrasonido, hay que ver las transaminasas, que son las que nos miden reacción inflamatoria de hígado, y a su vez, si ya tenemos una enfermedad crónica evolucionada en hígado, pues podemos tener repercusión de esa enfermedad inflamatoria crónica de hígado. Eso se llama en medicina hepatopatía crónica, y la hepatopatía crónica puede dar todas las mismas sintomatología que una cirrosis por alcohol, es decir, podemos tener un hígado duro, podemos tener un hígado pétreo, podemos tener a su vez repercusión en otros órganos como el vaso se puede crecer, si el vaso se crece a su vez podemos tener lo que se llama hiperesplenismo, que es un aumento de la función del vaso, y a su vez esto puede condicionar a que tengamos plaquetas bajas, y al tener plaquetas bajas también puede condicionar a sangrados. Por otro lado, el proceso obstructivo crónico de hígado, y eso es un tema interesantísimo, hablar de problemas de hígado, también puede darnos como una especie de entorpecimiento de la circulación, la sangre que entra por hígado y la sangre que debería llegar a corazón,
pues este choque, este entorpecimiento a nivel de hígado puede hacer que la presión a nivel de una vena, que es la principal vena que entra a hígado, que se llama vena porta, aumente la presión dentro de esa vena, y es tal el aumento de la presión dentro de la vena porta que el suero empieza a filtrar a través de las paredes de la vena y entonces empiezan a acumular líquido dentro del abdomen y eso es lo que se llama ascitis, son unos abdómenes inmensos. Entonces habría que ver el estadio de la hepatitis de la esposa de don Jesús, si ya evolucionó de hepatopatía crónica activa, en qué estado está, el grado de compromiso y demás. Y para terminar de complicar el asunto, resulta que tiene una fibromialgia, que es una enfermedad reumatológica claramente establecida, en la cual todos los marcadores para enfermedades reumatológicas que están positivos dentro del grupo de las enfermedades que se llaman el colágeno, donde está la artritis reumatoide, el lupus, la enfermedad mixta del tejido conectivo, todos están negativos, todos esos exámenes son negativos, los exámenes que miden compromiso de músculo están negativos, es decir, están normales, pero la paciente se vuelve intocable, uno le toca cualquier masa muscular y genera dolor importante. De esto hemos hablado en otros programas, aparte de la fibromialgia. Entonces en el caso de la esposa de don Jesús hay que tener mucho cuidado porque dentro de la fibromialgia se utilizan mucho los antiinflamatorios, y si tenemos una hepatitis crónica activa por virus C dentro del hígado, cuando tenemos que preservar la función de ese hígado y le vamos a meter antiinflamatorios que pasan por hígado, pudiéramos aumentar el daño. Entonces en ese sentido pues hay que tener mucho cuidado y lógicamente debería estar en manos pues de un internista, un infectólogo y un reumatólogo. Ya, una vez que está diagnosticada la fibromialgia, doctor, ¿se puede aspirar a una cura o ya es un tratamiento de por vida que debe de seguirse para mantenerla controlada? Que esto nos lo consultaba también don Jesús. Dos cositas fundamentales. Primero, hay que estar seguro del diagnóstico de fibromialgia. Otro gran problema es que mucha gente que le duelen los músculos, ya las primeras tiene fibromialgia. Autodiagnostican. Sí, y máxime si es mujer y con dolor muscular, casi que hay mucha gente ni se complica y le dice que es fibromialgia. Hay criterios clínicos establecidos con los que uno puede llegar al diagnóstico de fibromialgia y de exclusión. Quiere decir que ya descartamos enfermedades reumatológicas de todo tipo, la paciente persiste con dolores, pues los factores de inflamación están negativos, e imaginemos a Natalia partida en dos, mitad izquierda y mitad derecha. Existen 9 puntos que uno explora al lado izquierdo, 9 puntos que uno explora al lado derecho, y de estos 18 puntos musculares, porque en la fibromialgia no hay compromiso articular, sino compromiso muscular, si estos 18 puntos tenemos 11 puntos, tenemos una alta sospecha de que el paciente pueda tener una fibromialgia. La fibromialgia no se cura, lamentablemente. Se puede inclusive incrementar con el tiempo la sintomatología del paciente, y aquí es donde viene el manejo interdisciplinario desde el punto de vista psicológico, y ahora que está Rafita por ahí, desde el punto de vista de fisioterapia y desde el punto de vista de medicina con antiinflamatorios, pero en el caso de don Jesús, como les repetí, hay que tener mucho cuidado con el uso de antiinflamatorios. Muy bien, doctor. También teníamos la consulta que nos ingresó a través de nuestro Facebook de doña Patricia Barbosa. Ella nos comentaba que tiene algunos espasmos musculares en el área de la cadera, se le calmaron un poquitito, luego volvieron y ahora ya están más bien en la parte superior de los glúteos. Nos mencionaba el Neproxen como uno de los medicamentos que le enviaron, y también nos contó que le inyectaron para ver si bajaba el dolor. ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, primero hay que ver la ubicación real de los dolores que está teniendo ella, ver si son, como dice ella, espasmos musculares, si son contracturas musculares, o si puede tener más bien una lumbociática, como el paciente anterior que nos había preguntado, que tenga una compresión de alguna raíz, de algún filete nervioso, y que eso irradia dolor hacia la cadera. Entonces primero hay que ver, definir claramente si el dolor es un dolor neurítico, por decirlo así, por compromiso de una raíz nerviosa, o si es un dolor netamente muscular. Si es un dolor que afecta a determinadas masas musculares, si es un dolor que se asocia a ejercicio, si está en correlación con cambios óseos, porque un paciente, por ejemplo, puede tener una lesión ósea, una artrosis de cadera, y entonces, como tiene artrosis de cadera, los músculos en esa zona se contraen para tratar de dar más estabilidad o para evitar dolor, que es lo que se llama una contractura muscular antiálgica. En ese sentido, pues, como tiene una migración de dolor que primero le empezó en un lado, luego se le pasó al otro, probablemente sea más de carácter muscular, y lo que le aplicaron fue un antiinflamatorio que teóricamente debería mejorarla. Si ya después de unos días los dolores persisten o se están incrementando, pues lo lógico es mejor que su médico lo valore. Muy bien, también la consulta de doña Laura. Ella nos comentaba que tenía un dolor en el hombro y le bajaba hacia el codo. Le hicieron una radiografía, bueno, ella nos mencionó todo el diagnóstico que le enviaron, pero tienes todavía sus inquietudes. ¿Qué le recomendamos a doña Laura, doctor?
Bueno, básicamente, vean, primero ya lo que nos leyó fue el reporte de una radiografía, que no es tan fidedigno para ver estructuras que no son sólidas o como el hueso. No es tan fidedigna para ver tendones, para ver ligamentos y músculos y demás. Y como muy buena recomendación, el que reporta la radiografía le sugiere realizarse un ultrasonido de tejidos blandos. Bueno, ¿por qué? Porque este ultrasonido sí va a ser más fidedigno, un ultrasonido musculoesquelético, le puede valorar integridad de otras estructuras, lo que es tendones, ligamentos y demás, para ver si hay algún compromiso. Así, a grosso modo, se dice que hay una lesión del tendón, y esta lesión del tendón, pues evidentemente, si usted tiene una lesión a nivel de hombro, pues puede irradiar, referir dolor hacia abajo. Lo que sí hay que corroborar primero son que exista esa lesión de tendones, y luego el ortopedista es el que va a definir cuál es la conducta a seguir, si es una lesión pequeña, si se puede beneficiar de la infiltración, que es en algunas circunstancias se puede aplicar lidocaína con un esteroide a nivel local para aliviar el dolor y mejorar un poquito la movilidad, o si el grado de compromiso es mayor y puede requerir inclusive hasta una cirugía, como pueden pasar en pacientes que se lesionan algún tendón o alguna estructura, como pueden pasar en trauma, como puede pasar en los tenistas que se lesionan el manguito rotador, en los fisicoculturistas que levantan pesas. A veces pueden tener desgarres importantes y requerir cirugía. Entonces, primero, yo creo que el ultrasonido musculoesquelético es fundamental, después que su ortopedista lo valore, e indudablemente yo siempre insisto en el manejo multidisciplinario, que quiere decir que también va a requerir el concurso probablemente de gente que trabaje en rehabilitación. Muy bien, también teníamos a don Mario, él nos llamó desde la carretera, iba ahí conduciendo y se detuvo para consultarnos qué pasa con la gente que todo lo contrario, hacen dietas, hacen su esfuerzo balanceado por bajar de peso y sin embargo no lo logran, parece que el organismo se rehúsa a poder perder un poquitito de peso. Esto también es, ¿cómo explicártelo, Natalia? Esto también es un poquito complejo. Si lo vemos así, a grosso modo, uno podría decir, bueno, puede existir un balance entre la ingesta, entre la entrada de nutrientes a nuestro organismo y lo que nosotros quemamos y utilizamos como actividad física. Y entonces, si lo viéramos rápidamente, uno diría, bueno, entra tanto, gastamos tanto. Si gastamos más de lo que entra, teóricamente deberíamos consumirnos y perder peso. Si le entra menos de lo que gastamos, también el peso va para abajo. Si entra más de lo que estamos gastando, debería acumularse, deberíamos subir peso, teóricamente. Es decir, muy simplistamente. Sin embargo, existe una cuestión que se llama la tasa metabólica basal. Y la tasa metabólica basal es la velocidad de trabajo de nuestro organismo, que está influenciado por una serie de circunstancias, donde están evidentemente los factores de carácter hormonal. Entonces, la tasa metabólica, la capacidad de trabajo de nuestro organismo, va influenciada por tiroides, va influenciada por páncreas, va influenciada por toda una serie, un sinnúmero de sustancias que pueden hacer que nuestro peso varíe o no. De hecho, esta tasa metabólica basal usualmente es más alta en hombres que en mujeres. Si vean, por ejemplo, salen el marido y la esposa a comer, la mujer se come la mitad, la mujer subió el peso y el hombre no subió nada. Porque el metabolismo varía indudablemente de acuerdo a sexo, de acuerdo a edad, de acuerdo a enfermedades de fondo, de acuerdo a etnia, ¿no? Un montón de cosas tienen que influenciar con esto. Y también otra cosa importante es también la carga genética. Eso es otra cosa fundamental. Hay gente que su contextura es de gente gruesa, gordita, y no podemos pedirle, como dicen, pedirle olmos al palo de mango, una cuestión así, ¿verdad? Si todos son gorditos genéticamente, porque hay una cosa interesante cuando uno habla de peso, tanto de aumento de peso como de pérdida de peso, o no tanto eso, sino más bien del fenotipo. El fenotipo es la apariencia. Hay genes que metabólicamente predisponen a ser delgados, y hay genes que predisponen a la obesidad, interesantemente, y son gente que ustedes hacen todo lo habido por haber y siguen siendo gorditos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay que valorar mucho todo lo que es tasa metabólica basal, ver qué interesante, la gente piensa que por correr o hacer algún tipo de actividad física tiene que perder peso, y no necesariamente. Por esto es que yo insisto en el manejo interdisciplinario. Uno tiene que
trabajar con un nutricionista, tiene que trabajar con un psicólogo, tiene que trabajar con la parte de medicina para ver varias cosas, la parte conductual, que es fundamental, después ver si la persona está haciendo 6 tiempos de comida o no está haciendo 6 tiempos de comida, porque la gente piensa, mire, yo hago una sola comida al día. Bueno, el que hace una sola comida al día es la persona que menos va a perder peso. La persona que hace 6 tiempos de comida hace que su organismo aprenda a discriminar qué absorbe y qué no absorbe. Entonces, también las dietas deben de ser individualizadas. No es lo mismo la dieta para Natalia que la dieta para el doctor Rojas. No es lo mismo la actividad de Natalia que la actividad del doctor Rojas, en el sentido de actividad física. Puede ser que Natalia corra 50 kilómetros y yo me corro 5, nada más. Bueno, eso varía mucho. Entonces, la ingesta de calorías también tiene que ir de acuerdo a nuestra actividad física, a nuestra contextura, un montón de cosas. En este sentido, pues el hecho de que él diga, yo tengo una dieta balanceada, bueno, sí, puede ser que tenga una dieta balanceada, pero probablemente su dieta sea de 5.000 calorías. No estoy poniendo un número así, claro, risorio, ¿verdad? Pero 5.000, que para él puede ser balanceada, pero puede ser que para que él, en el caso de él específico, pierda peso, requiere una menor aporte calórico, y hay que individualizar también el tipo de actividad física que está realizando. Si él dice, yo hago actividad física, pero resulta que lo que hace es levantar pesas, pues es muy difícil que levantando pesas con ejercicio de tipo anaeróbico pierda peso. Claro, lo que necesitamos es aeróbico. Entonces, la interrelación entre actividad física, la ingesta, la tasa metabólica, el nivel hormonal y la dieta es la que puede decir, y la carga genética, como decíamos, la que puede estar modulando o no la pérdida de peso. Bien, de paso, doctor, le cuento que los jueves hemos estado abordando algunos trastornos alimentarios en nuestra sección de nutrición, y queremos hacer la invitación para que este jueves nos acompañen. Don Mario, ojalá que usted pueda escucharnos, porque hemos estado hablando de este tema con mayor detalle, y es realmente sorprendente todas las recomendaciones que podemos nosotros tomar y aplicar a nuestra cotidianeidad para mejorar un poco esta condición. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, y al volver le respondemos, doctor, a don Roberto, que nos llamó desde Pava, ¿le parece? Me parece. Ya volvemos. Perdé el miedo y empezá a comprar por internet con La Roja. Si tenés La Roja. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 9 de la mañana con 47 minutos, seguimos conversando en nuestro segmento de medicina interna con el doctor Manuel Rojas Oremuno, y nos queda pendiente la respuesta para don Roberto. Doctor, él nos comentaba que tiene 55 años y desde hace 2 años tiene como que la tendencia a que se le salga el recto cada vez que él va, bueno, no cada vez, sino esporádicamente cuando él va al baño y va a defecar. Entonces él nos pide ayuda. Sí, indudablemente aquí es una situación incómoda. Básicamente el prolapso rectal se ha asociado mucho a los pacientes estreñidos, que tienen que hacer un gran esfuerzo defecatorio, y en este sentido el esfuerzo defecatorio condiciona a que haya una salida de su recto. Esto obviamente debe ser valorado por un proctólogo para definir si es de carácter quirúrgico o no el paciente. Sí hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de medicina interna como para mejorar calidad de vida, y es en el sentido obviamente de cambiar el tipo de dieta para que sea heces más blandas, de menor consistencia, que no sean pétreas, porque si tenemos heces pétreas, pues hay más esfuerzo y más posibilidad de que haya el prolapso. La ingesta de agua, si no existen contraindicaciones. Recordemos que cuando uno dice, tome mucha agua, sí, pero hay que saber a quién se le dice, porque si usted tiene una insuficiencia renal o usted tiene una insuficiencia cardíaca, va a estar muy bien del intestino, pero va a estar muy mal de la insuficiencia cardíaca, porque si ingiere mucho líquido y no lo elimina, pues puede caer en una insuficiencia descompensada. Lo mismo para el paciente con problemas de riñón. La ingesta de fibra es fundamental, también esto doña Ligia en su espacio lo promociona también mucho, en el sentido de que la fibra ayuda y tiene todos los beneficios desde el punto de vista no solamente prevenir estreñimientos. Recordemos que también el estreñimiento es una condicionante o un factor de riesgo para cáncer de colon, entonces la ingesta de fibra es buena. Por otro lado, también los pacientes que ya pasamos de 50 años, pues resulta que tenemos más tendencia a desarrollar eventualmente, y sobre todo en presencia de carga familiar, divertículos. Y los divertículos, que son saquitos que se forman en el intestino, también se previene o sus complicaciones, no necesariamente la aparición, teniendo un buen hábito defecatorio. Es decir, la ingesta de fibra también nos sirve para eso, no solo para el prolapso rectal.
Y la otra cosa importante desde el punto de vista de medicina interna es que uno tiene también que valorar qué medicamentos también está tomando el paciente. A veces vemos solo una cosa, yo siempre insisto con los carros, tendré una fijación seguro con los carros, y vemos solo la llanta de adelante y no vemos las llantas de atrás, ¿verdad? Y resulta que, por ejemplo, un paciente que es hipertenso y está con un estreñimiento severo, bueno, entonces vamos a darle fibra y agua y esto, pero no vimos que para la hipertensión está tomando, por ejemplo, verapamilo, que es un excelente medicamento antihipertensivo, que es un excelente medicamento antiarrítmico, pero que lamentablemente provoca un estreñimiento de película en algunos pacientes. Entonces, no ganamos nada con esto si no corregimos lo otro. Entonces hay que ver por qué medicamento puede uno cambiar el medicamento del paciente de manera que no acarree este efecto secundario. Lo mismo, un paciente de esta índole tiene estreñimiento severo, bueno, pero ¿qué tendrá? Tendrá también un hipotiroidismo, es decir, que la glándula tiroides funciona menos, y una de las manifestaciones del hipotiroidismo es un hábito intestinal lento. Entonces también hay que ver desde el punto de vista hormonal cómo está. Después del punto de vista anatómico, bueno, hay que ver si esta persona también tiene un dólico megacolon, que creo que en uno o dos programas anteriores hablamos un poquito de esto, en el sentido de que son pacientes que tienen un colon más largo, con más curvas, con más flexuras, y a veces con dilataciones importantes, que requieren, por decirlo así, más cantidad de materia fecal para llenarse, para estimular el movimiento intestinal. Bueno, también hay que ver anatómicamente cómo está. Y hay estreñimientos que pueden ser asociados a lesiones de carácter tumoral, como son los pacientes que tienen lesiones malignas en el colon, y el colon empieza a disminuir de calibre, y si disminuye de calibre, pues más dificultad para defecar, y podemos ver tal vez solo la manifestación del deseo de pujar, porque que tenemos deseo de pujar, pero no lo logramos hacer por el proceso obstructivo, pero se manifiesta simplemente la protrusión del recto. Entonces vemos también solo la punta del iceberg y no vemos el monstruo que hay detrás. Bueno, y queremos decirle a don Roberto que usted no es el único, don Roberto. Comentábamos durante la pausa comercial, doctor, que esto es frecuente en algunas mujeres, incluso luego de haber tenido ya hijos, ¿verdad? Esto no es algo anómalo. No, es una consulta bastante frecuente. Se puede dar el prolapso rectal, en mujeres se pueden dar a través de vagina, se puede dar protrusión del recto, que se llama un rectocele, o la vejiga también puede protruir, salir a través de la vagina, y esto se llama un cistocele, o puede existir la combinación recto-cistocele, las dos vienen por debajo, usualmente asociados o a sobrepeso o a partos, a que hayan tenido muchos hijos. Entonces, esto también, como le digo, es una consulta muy frecuente, que indudablemente, bueno, en el caso de las mujeres debe ser valorado por el ginecólogo, y en el caso de don Roberto, pues el prolapso rectal obviamente por un proctólogo, y sin dejar de lado que su médico de cabecera haga todo el estudio diagnóstico que hemos mencionado anteriormente. Bien, doctor, ya para ir finalizando, quisiera preguntarle en el caso de los niños. Ellos, pues, a veces manifiestan algunos descontroles en su peso o más dificultades para aprender a ingerir ciertos alimentos que van a ser más nutritivos. ¿Cómo pueden hacer los padres de familia para detectar si ya hay una situación anómala con respecto al peso de sus chiquitos? Los ven delgaditos, ven que les mandan la merienda, que están en teoría alimentándose de forma saludable, pero no están en el peso ideal de acuerdo a la edad en la que se encuentre. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Qué le podemos recomendar a sus papás? Buena pregunta, Natalia. Lo digo porque de verdad los chiquitos son un caso complejo, ¿verdad? Es un mundo aparte, y gracias a Dios que existen los pediatras, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, si ellos manejan mejor este tipo de cosas. Bueno, un niño es una situación diferente, porque en niños existen tallas, peso-talla, y peso-edad, que les dicen cuánto es el peso esperable que debería tener un niño a determinada edad. En adultos no existe una relación peso-edad, ¿verdad? El adulto es peso-talla, que nos da una relación que se llama índice de masa corporal, que en realidad no es tan fidedigno, porque simplemente correlaciona la talla con el peso, sin tomar en cuenta la contextura, sin tomar en cuenta si usted tiene sobrepeso o si tiene un aparente sobrepeso más a expensas de músculo que de tejido adiposo. Y recordemos que cuando hablamos de variaciones de peso, tanto para arriba o para abajo, pues nos preocupa sobre todo el compromiso
que tenga en los diversos compartimentos, sea a nivel de músculo, sea a nivel de grasa. En el sobrepeso estaríamos hablando de un exceso de peso a expensas de tejido adiposo. En una persona que pierde peso nos preocuparía el compromiso, sobre todo a nivel de la grasa subcutánea que se haya consumido y el compromiso eventualmente a músculo u otras cosas. En niños no existe una talla peso, sino que es peso de acuerdo a edad y de acuerdo a etnia también, porque no es lo mismo las tasas de crecimiento de los países asiáticos a las tasas de crecimiento de los países nórdicos, ¿verdad? Entonces en ese sentido hay que individualizarlo. Bueno, en niños hay que ver varias cosas, hay que ver entroncándonos un poquito con lo que mencionaba doña Ligia en alguno de esos programas, bueno, básicamente los hábitos, cómo están los hábitos alimenticios. Si será un niño que come a la fuerza, lo obligan a comer y después cuando puede se induce el vómito, por ejemplo, o si estará comiendo solo comida chatarra, que se llama, ¿verdad? Comidas rápidas que no alimentan y demás, si tendrá problemas, niños y adolescentes. Una cosa importante que uno ve es las variaciones de peso en relación a la repercusión del estrés y la ansiedad, también incorporando aquí a Rafita, en sus hábitos intestinales. Una persona estresada, ansiosa, que se preocupa por los exámenes, piensa con la cabeza y siente con la panza, como dicen. Mira, yo siempre ando inflamado, distendido, y sobre todo cuando tengo exámenes. Bueno, en los niños se puede dar muchas de esas cosas. A veces la sobrecarga de estudios puede repercutir mucho en sus hábitos intestinales y esto ocasionar variaciones en el peso hacia abajo. No como porque me siento mal. Bueno, se siente mal porque está estresado, pero resulta que cuando está en vacaciones no le duele nada, y cuando está en clases tiene dolores y empieza a perder peso. Siempre toda pérdida de peso nunca debe de ser etiquetada como estrés. Toda pérdida de peso hay que estudiarla indudablemente en beneficio del paciente, sea un niño, sea un adulto o un adulto mayor. ¿Por qué? Porque ahí nos podemos llevar lamentablemente muchas sorpresas. ¿Y qué involucra un contexto importante de la pérdida de peso? Bueno, hay que ver si estamos perdiendo peso y si esa pérdida de peso está repercutiendo en nosotros. Entonces, ¿qué le pide uno normalmente a un paciente? Bueno, le pide un hemograma, que no es lo mismo la pérdida de peso con alteraciones en el hemograma que sin ellas. Es decir, no es lo mismo pérdida de peso que con anemia que sin pérdida de peso sin anemia. Si hay pérdida de peso con anemia, algo está pasando. O si hay pérdida de peso con una alteración en el conteo de los glóbulos blancos o de las plaquetas o los glóbulos rojos. Entonces ya aquí la cosa va hacia médula ósea. Y ahí nos podemos llevar sorpresas muy feas, ¿verdad? Uno les pide un hemograma, se les pide la glicemia tanto en ayunas como después de haber comido. Y la glicemia, recordemos, como mencionamos hace un rato, bueno, algunos pacientes diabéticos no diagnosticados, tanto en niños como adultos, podrían estar dentro del rango de los pacientes diabéticos. Se les pide una TSH, que es la prueba de función tiroidea, que es fundamental, tanto en niños como adultos. Podemos tener pacientes hipertiroideos, sin toda la sintomatología florida. Obviamente el perfil de proteínas, el calcio, el fósforo, el ácido úrico, los niveles de colesterol y demás, que son cosas que nos orientan al estado nutricional del paciente, y entre ellos también, indudablemente, tanto la medición de proteínas en sangre y ver si está perdiendo proteínas en orina. Con este contexto y con un adecuado examen físico, sea en niños, un adulto o el adulto mayor, uno puede tener una primera impresión de por dónde va, perdón la expresión, por dónde va la procesión. Ajá, muy bien. Bueno, doctor, yo creo que es un buen cierre y la invitación abierta para que ustedes, queridos radioescuchas de Radio Monumental y también televidentes de Canal 2, se alerten si algo está pasando con su organismo, si están perdiendo algún peso, bueno, sí, alégrense, qué bonito, si estaban haciendo dieta, genial, pero no confundir esto con algún padecimiento y que esta sea más bien la manifestación de alerta para poder profundizar en nuestro organismo y darnos cuenta de qué está pasando más allá de esa disminución en nuestra masa corporal o en nuestro peso en general. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Podemos de bien, noche, Natalia. Si Dios lo permite, era el doctor Manuel Rojas Oramuno, y así cerramos nuestra sección de medicina interna, pero antes quiero contarles que algunos de ustedes probablemente padezcan eso tan molesto que se llama insomnio. Algunos son muy dormilones y no tienen para nada este problema, pero queremos compartir con ustedes una cápsula informativa sobre el insomnio. Algunos de ustedes nos han pedido abordar este tema y queremos dejarles esta información y ya volvemos. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. De mañana con Monumental. Un
balanceaba sobre la tela de una araña. Necesita dormir, pero ¿tiene insomnio? Se estima que en el mundo entre el 33 y el 50% de las personas han sufrido de insomnio alguna vez en la vida. Sin embargo, entre el 10 y el 15% tienen problemas crónicos para conciliar el sueño. Según la psicóloga Paula Llobet, el trastorno del sueño tiene múltiples factores, tales como el estrés, la mala higiene del sueño, entre otros. Pueden ser desde enfermedades médicas, uso de sustancias, alcohol, exceso de cafeína, ¿verdad? Hasta estrés, por supuesto, que es uno de los más fuertes. Estrés y también, digamos, lo que se llama ya malos hábitos o mala higiene del sueño. Esas son las causas. Antes está la parte médica, sustancias, digamos que tal vez en mujeres en la etapa de menopáusica, digamos, eso causa insomnio, pero bueno, es algo orgánico, ¿verdad? Normalmente el insomnio es ocasionado por alguna situación traumática o estresante. No obstante, existen formas para combatirlo sin necesidad de utilizar medicamentos, tal y como lo explica la psicóloga. Es desde técnicas de relajación y de manejo del estrés, donde está la relajación, la respiración diafragmática, la hipnosis clínica, la visualización, la meditación, el yoga, para dar unos ejemplos. Luego están las intervenciones cognitivo-conductuales, donde vamos a trabajar en las creencias que la persona tiene acerca de su dormir, porque se ha visto que muchas personas, si tuvieron una mala noche o han tenido unas cuantas malas noches y por ejemplo han tomado medicamento, entonces empiezan a tener pensamientos que causan estrés, como por ejemplo, iré a poder dormir hoy también va a ser una mala noche, es decir, va a tener expectativas negativas. Y el simple hecho de tener expectativas negativas, o digamos, hoy no tengo medicamento, iré a poder dormir, y las expectativas, si la mente, los pensamientos activan entonces en el cuerpo una respuesta de estrés, y va a ser eso lo que no le va a impedir dormir, ¿verdad? Las expectativas negativas, entonces también hay que modificarlo. Y lo otro también es a nivel ya conductual, donde hay que modificar los hábitos del sueño de la persona. La persona tenga un ritual del sueño, donde media hora, una hora antes de irse a dormir haga alguna actividad pasiva, que lo calme, que ayude a que baje un poco la temperatura del cuerpo, que es importante para poder conciliar el sueño, y también que el ambiente donde duerme sea adecuado, ¿verdad? Que no haya mucho ruido, que no tenga una pareja que ronca, porque eso también va a causar insomnio, ¿verdad? Que sea una cama cómoda, ya cosas más del ambiente. Tome nota de las recomendaciones y dulces sueños. No me toque el dial porque usted está de mañana como Monumental. Son las 10 de la mañana con 3 minutos y bueno, ya escucharon ustedes, algunas personas de verdad que sufren con esto del insomnio, pero ya les dimos algunas recomendaciones y pinceladas del tema para que podamos conocernos mejor y ver cómo mejoramos nuestra calidad de vida. ¿Ustedes sabían que hay personas exitosas como Bill Gates y en su momento el mismo Albert Einstein que presentaron el síndrome del Asperger? Pues sí, este es un padecimiento que es comúnmente relacionado con el autismo y a lo largo de las semanas anteriores en nuestro segmento de psicología hemos estado conversando sobre algunos trastornos que manifiestan principalmente los niños y que se han catalogado algunas veces como una enfermedad trágica, pero hemos abordado el tema de una manera tal que ustedes se informen y puedan ver que no, es una condición especial de los niños y también de los adultos. Hablamos del déficit de atención, de la hiperactividad y hoy vamos a hablar exactamente de el Asperger. Para ello nos acompañan nuestros panelistas de siempre, los expertos Ivania Calvo, primero las damas, ¿verdad? Ivania Calvo, Michelle Lack y por supuesto Rafa. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. No, muy buenos días tengan a todos ustedes. Es un placer estar una semana más y hoy creo que incluso la otra, bueno, eso depende de cómo nos vaya con el tema. Puede que el próximo lunes hagamos una segunda entrega de Asperger y nos quedaría también pendiente el tema del autismo, que son parte de las consultas que nos han entrado a través de la línea telefónica o el Facebook. Entonces, en respuesta a ustedes, por eso estamos hoy hablando de Asperger y bueno, y en este caso Ivania y Michelle son muy buenas especialistas en el campo. ¿Cómo están, muchachas? Bienvenidas. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y quisiéramos comenzar definiendo qué es el Asperger, sobre todo por la confusión que se crea, ¿verdad? Porque dicen autismo y Asperger es casi lo mismo. Bueno, cuéntenos ustedes por qué no. Bueno, muy buenos días. Yo
quisiera primero voy a mencionar un poquito de historia para empezar a ver dónde es que nace este síndrome y poder empezar a desarrollar primero Asperger, y más adelante vamos a meter autismo para que quede un poquito más claro. Si desde ya lo empezamos como a combinar, nos vamos a enredar un poquitito, y es algo que a nivel social en este momento se confunde mucho, ¿verdad? El autismo con el Asperger. En 1944, Hans Asperger, que es un pediatra australiano, publicó un artículo en una revista alemana de psiquiatría y neurología, donde describía un grupo de niños con características similares, muy peculiares, que él no había visto antes. Entonces, estas características él las empieza a notar, que ya se las voy a comentar, y es donde empiezan a hacer un estudio sobre el síndrome de Asperger. Las características que él puso de estos chicos, que realmente ahí todavía no se había descubierto, este pediatra que se llama Hans Asperger, los chicos eran socialmente extraños, ingenuos y emocionalmente desconectados de los otros. Parecían vivir en un mundo aparte. Tenían una buena gramática y vocabulario extenso. Su discurso era fluido, literal y pedante, usando monólogos y no en intercambios conversacionales. Tenían una pobre comunicación no verbal y una notación verbal monótona o peculiar, lo que hablamos nosotros de que tienen como un tonito o un cantadito en especial. Tenían intereses o temas específicos, incluyendo colecciones de objetos o hechos relacionados con tales intereses, como también las ciencias. Tienen como un tema afín que los desboca, y más bien exageran todo el tiempo hablando de ese tema. Aunque la mayoría poseía inteligencia promedio o superior en la media, tenían dificultades de aprender las tareas escolares y convencionales. Sin embargo, eran capaces de producir ideas originales y tenían habilidades relacionadas con sus intereses especiales. Esta es otra característica muy importante: la coordinación motriz y la organización del movimiento eran generalmente pobres, ¿verdad? Eran niños torpes. Sin embargo, podían tocar algún instrumento, ¿verdad? No eran son torpes, pero en algunas cosas sí lograban ejercer alguna buena coordinación. Y por último, la característica que él pone es que a estos chicos les faltaba el sentido común. Entonces, de aquí es donde él empieza a ver que hay algo que pasa con que había varias cantidad de niños que cumplían con estas 7 características, y de ahí se empieza a estudiar el síndrome Asperger, que le deben el apellido a este pediatra que se llama Hans Asperger. Bien, qué bueno que comenzamos hablando de estas características, Ivania, sobre todo porque, bueno, ven que el lenguaje que utiliza el doctor a veces es medio trágico. Me pareció a mí que en alguna de las descripciones de estas características de los niños que padecen el síndrome de Asperger sonaban como un poco duras, ¿verdad? De torpes, con socialización, ¿cómo fue que lo dijiste? Pobre. Digo, vamos nosotros y ustedes, por dicha que son los expertos y la voz moderna, ¿verdad? De los psicólogos, y que también abordan mucho estos temas en los niños, para hacerlo en positivo, ¿verdad? Entendemos que esta es la teoría, pero sí nos interesa entonces ahora sí, que con las palabras de ustedes nos adentremos en describir qué pasa con la realidad de Costa Rica, con los niños que llegan hasta su consultorio y les dicen: miren, señores, señoras, mi hijo es un poco distraído, muy callado, le gusta desayunar todos los días un cereal y punto, desde hace 3 años solo se desayuna, es muy monótono. Abordémoslo por ahí en casos reales que ustedes estén tratando, también porque me gustaría mucho que nos acerquemos más a los testimonios de la gente que nos está escuchando. Bien. Sí, bueno, de hecho, una de las consideraciones importantes que creo que queremos rescatar es que el primer paradigma es pensar en el Asperger como una condición, no como una enfermedad. De hecho, hemos estado hablando del déficit de atención, incluso de la hiperactividad, y vamos a hablar del Asperger como una condición ciertamente tiene descripciones clínicas, ¿verdad? Que nos hablan de que es complicado, de que es difícil, y por supuesto, o sea, en términos muy básicos, el Asperger presenta estas 4 áreas de dificultad. Tiene una comunicación muy aplanada en cuanto al afecto, y tiene un pensamiento muy literal y es muy obsesivo. Es decir, un chico Asperger, ustedes han visto esta serie de televisión, creo que es de Warner, de The Big Bang Theory, que aparece Sheldon. Bueno, si bien Sheldon no clasifica al 100% como un Asperger, tiene muchísimo de Asperger, donde no entiende el sarcasmo, no entiende la ironía. Estos son chicos que si uno les dice, dame 3 minutos, literalmente los 3 minutos te va a tocar la puerta, porque ellos se manejan por conceptos muy fijos, pero
por supuesto que con un buen desarrollo emocional, con estimulación, con integración escolar normal, un niño de estos puede convertirse en un adulto y un adolescente absolutamente funcional. De hecho, en mi historia clínica yo he tenido algunos, bueno, porque podemos hablar de diferencias de grado, ¿verdad? Chicos con un diagnóstico, tal vez con un pronóstico muy complicado, y uno de ellos ya es ingeniero en sistemas. Incluso a mí me llama mucho la atención de un muchacho que, a pesar de ser Asperger, ahora es director creativo en una agencia de publicidad, aun cuando les cuesta mucho. Y imaginemos lo que significa ser director creativo. Entonces creo que a esto hay que perderle el miedo y hay que estimularlo. Entonces pareciera importante, Michelle, que nos refiramos al Asperger como una condición especial, pero no de manera peyorativa, sino realmente especial. Muchos genios padecen el síndrome de Asperger. Exacto, porque tienen un montón de ventajas, tienen un montón de habilidades y cualidades que bien canalizadas y bien instruidos ellos, y bien instruidos los papás también para poder canalizarles toda esta capacidad que ellos tienen. Como decía Rafa, y pueden llegar al narcisismo, ¿verdad? No tenemos por qué pensar que esto los va a minimizar o que van a poder hacer menos que el resto de sus compañeros. Pero sí tienen cualidades, ¿verdad? Que los que los rodean, incluso los compañeritos, tienen que conocer para que les ayude y no más bien no les disminuya, por ejemplo, lo que es la autoestima, su propia seguridad, todo eso, porque sí en algunas cosas son diferentes del resto de la población. Pero bien manejado, bien controlado, y muy importante esta parte de hablarles al resto de los compañeros de estos síntomas, perfectamente pueden desarrollarse como si nada, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué se enfrenta un niño que padece el síndrome de Asperger y no ha sido diagnosticado o tratado? A nivel social los niños a veces son muy crueles, ¿verdad? En las escuelas son tan sinceros, a veces muy groseros. ¿A qué se puede enfrentar un niño que todavía no está en conocimiento de su condición de síndrome de Asperger? Al rechazo, totalmente al rechazo. Son niños rechazados. Y recordemos que dentro del Asperger existen diferentes síntomas, que estos son los síntomas que nosotros podemos tratar. Si bien es cierto, el síndrome no es una enfermedad, quiere decir que no se cura, pero los síntomas sí lo podemos trabajar. Entonces va a depender del niño Asperger también, porque podemos tener, imagínate que podemos tener niños con déficit de atención dentro de un Asperger, podemos tener niños obsesivos compulsivos dentro del mismo Asperger, son características que comparten. Entonces va a depender de cada niño lo que va a pasar si no hay un diagnóstico. Sin embargo, la característica más importante, independientemente de estas otras características, es la habilidad social. Los niños no tienen esta comprensión, como estaba comentando Rafa, ¿verdad?, de saber qué es lo que está pasando con el otro. Entonces son niños que los catalogan como niños ingratos, niños insensibles, niños que no tienen sentimientos, niños egoístas, niños berrinchosos, cuando de fondo está pasando algo. Entonces, la característica del diagnóstico, o la parte más importante, es poderlos diagnosticar para poderles enseñar esta parte social, que normalmente, digamos, en personas que no tienen el síndrome de Asperger, lo tienen como un sentido común, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? El niño sabe que si el otro está llorando, mejor no le pregunto o hoy lo consuelo. Claro. El niño Asperger va y dice, ¿por qué lloras? O sin embargo no le pregunta, ¿verdad? O sea, no sabe realmente qué es la parte emocional. Entonces la diferencia va a ser que si desde chiquitito nosotros podemos hacer un diagnóstico claro con este niño, le vamos a enseñar qué es la habilidad social. Y yo les voy a contar de un caso ya de un adulto de 25 años que él comenta, él es Asperger, y en una conversación, él ya sabe que es Asperger, él cuenta que su pupitre, cuando la maestra lo movía que a veces hacen cambios de estructura en el aula, para él eso era lo peor, ¿verdad? Que él pataleaba, pateaba, gritaba, y él comenta que él no entendía por qué le iban a quitar el lugar, ¿verdad? Son chicos además muy estructurados. Entonces él ya en su vida adulta, nunca nadie lo diagnostica en su vida de niñez, y él empieza a leer y leer y leer, y se da cuenta que es Asperger, acude a un profesional y lo diagnostican, ¿verdad? Pero entonces él entiende. Él ahí justamente dice, ya entiendo, no importa, no pasa nada, yo voy a aprender a relacionarme con la gente. Y aquí hay un dato que a mí me parece interesantísimo y que les cuesta mucho a los papás, y es el hecho de que, por ejemplo, si mi hijo tiene Asperger, tiene autismo, tiene Red, tiene cualquier cosa, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Le decimos o no a los compañeritos?
le decimos o no a las maestras, y por lo menos mi tesis como profesional en el área, y creo que es una tesis que compartimos todo el equipo de personas que trabajamos en el CEDI, es que se tiene que hablar de esto. Cuando un compañerito entiende cómo funciona el compañero, deja de ser el chico raro y extraño, y entonces tanto el chico aprende a manejar su propia condición como los compañeritos aprenden a manejar su condición. Claro, y eso, ahora vos decías que los niños son muy crueles, ¿verdad? En la etapa escolar, y en este caso los niños con síndrome de Asperger también pueden ser muy crueles, porque ellos no miden la reacción del otro, la cuestión empática de si al otro le va a molestar lo que yo digo o no. Entonces puede ser que una chiquita llegó peinada, que a él no le gustó, al chiquito no le gusta, y le dice, hoy venís peinada muy feo. Y él no sabe que es algo que la otra chiquita se pone a llorar, y seguro dice, ¿por qué se pone a llorar? Y para él está diciendo lo que él está pensando, y él está siendo honesto. Como que no tienen el freno a mano para ese control. Lo que ellos están pensando lo van a hacer o lo van a decir. Y en esto lo que hablaba tal vez al puro principio Ivania de la torpeza, se refiere a la torpeza motora. No es que sean torpes intelectualmente. Por eso ¿verdad? quería aclararlo y que ustedes me lo traduzcan, porque sonaba como muy cruel. Claro, es muy importante hacer esa aclaración, ¿verdad? Porque se refiere a que son torpes, ¿en qué sentido? En que si no tienen como el cuidado para ciertas cosas, ¿verdad? Entonces van a ser como un poquito impulsivos a la hora de actuar o de reaccionar, y no miden como lo que está alrededor. Entonces eso yo sí quería aclararlo para que la gente, para que se quedara clara, ¿verdad? El tema de la torpeza, que es mucho por ahí, los deportes, ¿verdad? por ejemplo, en educación física son como los últimos que eligen, más cuando los ponen a uno a elegir los equipos, porque les cuesta brincar, correr, esa parte motora es lo que llamamos una torpeza motora, ¿verdad? Claro. Pero no en general, si su torpeza no Ahora, me llama mucho la atención que también paradójicamente ustedes nos mencionaron, bueno, Ivania nos mencionó que también tienen habilidades artísticas que desarrollan a través de un instrumento musical. La música no es jugando y está muy ligada a las matemáticas, ¿verdad? Entonces, de hecho, ¿cómo justificamos esto? De hecho, Nati, hay algo muy interesante, y es que un déficit de atención, un Asperger, un problema de hiperactividad, como hemos venido, un patrón oposicionista desafiante, no supone un retraso cognitivo como regla general. Eso es decir, importantísimo. no suponen que el chico tiene un déficit en su funcionamiento. De hecho, los chicos Asperger suelen, por su perfil estructurado y su perfil obsesivo, sin que sea un trastorno obsesivo de personalidad, sino que es conductualmente obsesivo o cognitivamente obsesivo, tienden a especializarse en ciertos temas, y la especialización les da un carácter de manejo del tema con mucha seguridad, mucha confianza. Por eso es que interactúan muy bien con los adultos. Son estos chiquillos que parecen viejitos, ¿verdad? Que se sientan y platican contigo con una propiedad, y además también suelen leer mucho e informarse mucho. Entonces tienen una riqueza de vocabulario y una estructuración del lenguaje tan madura para su edad, que suelen sorprender, y este potencial cognitivo lo que requiere es estimulación a partir, como decía Iva, de un buen diagnóstico inicial. Qué interesante, Rafa, porque yo quería preguntarles eso, si estas conductas a nivel de socialización, que suelen ser como groseros, sin querer, ¿verdad? Lógicamente, si aplicaba para todo el mundo, llámese niños y adultos, o si tenían algún distingo con ¿verdad? Con sus grupos sociales o con familiares. Sí se les va a salir este tipo de cosas, ya sea con el que está a la par en el bus, con la mamá, con el abuelo o con el niño, pero sí tienen una capacidad de socialización, por decirlo de alguna forma, con los adultos. Inclusive cuando uno llega, que los papás empiezan a sentir que hay algo extraño, diferente en su hijo, uno les pregunta, ¿y cómo es la parte social? Ah, no, Ivania, buenísima. Él se va con el vecino a tomar café, a hablar toda la tarde, cuando llega mi mamá, él se sienta y habla. Entonces ellos dicen que son sociables, pero cuando uno les dice, ¿y con sus compañeros? Ay, no, vieras, súper mal, se lleva mal con los amigos. Es que qué barbaridad, son tan egoístas los chiquillos a esta edad, y a veces los papás no se dan cuenta que sí hay una incapacidad de socialización. Lo que pasa es que estos niños se engañan en su parte social con los adultos, y al tener un lenguaje muy extenso y muy, ¿cómo lo diría uno? Muy rico. Muy rico, ¿verdad? Y a veces muy elevado con los mismos niños,
a veces no hay un igual, ¿verdad? Y sobre todo que estos niños, por lo general, no son muy de correr, lo que son golpes, escondido y todo este tipo de juegos no les agrada mucho. Ellos prefieren estar estudiando, hablando o viendo imágenes, y a la edad, por ejemplo, los niños de 5 a 8 años, y lo que les gusta salir al recreo, sabe empujarse y correr. Sí, ensuciarse y todo. El niño Asperger se va a quedar en el aula probablemente leyendo, va a ir a la biblioteca o se va a sentar en una esquinita, y a veces los mismos compañeros lo integran, pero él, al no querer correr, no querer ensuciarse, no querer mezclarse ahí, les da miedo, y además no son buenos deportistas, pues ellos mismos se aíslan, aunque los mismos compañeros a veces lo jalen, ¿verdad? Muy bien. Tal vez algo importante de lo que acaba de decir Ivania con respecto a los golpes y esto, la gente en general con Asperger son súper sensibles. No les gusta, por ejemplo, mucho como el tacto físico, el contacto, los abrazos, ¿verdad? Que uno le dice, ven y me regala un abrazo, ¿verdad? Y una papacha. Son muy, muy sensibles, y como que les gusta mucho el respeto, de su espacio físico. Entonces también es cosa de lo que uno tiene que ir aprendiendo con estos chicos, ¿verdad? Y respetarles este espacio que ellos prefieren y gustan mantener. Y además hay características que son muy interesantes, que por ejemplo, si Natalia, vos sos mi amiga, y vos me llamás y me decís, ay Rafa, la verdad no sé si debería llamarte, creo que no sé si es correcto, una persona Asperger te diría, bueno, cuando estás segura lo que quiera hacer me llama, va. Al grano, porque la norma social implica que esa es tu forma de decirme, hablemos. Claro, y sobre todo en Costa Rica, ¿verdad? Que somos como tan afectivos, le damos tantas vueltas para decir una cosita, para dar una simple respuesta, decir uno, nos vamos por las ramas. Bueno, estamos conversando sobre algunas características importantes que todos deberíamos de conocer acerca del síndrome de Asperger. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, no sin antes recordarles que pueden llamarnos a través del 905-222-0000 para que aprovechen la presencia de nuestros expertos hoy y evacúen todas sus dudas respecto a este tema. Ya volvemos. Llámenos, llámenos, estamos esperando su llamada, es importante, llámenos ya. No me toque el dial porque usted está de mañana con Monumental. Ya regresamos con De Mañana con Monumental. Continuamos con De Mañana con Monumental. 10 de la mañana con 24 minutos, seguimos conversando sobre el Asperger, un síntoma, más bien un padecimiento, ¿verdad? Una condición. Un síndrome, exactamente, que varios niños padecen, no todos los adultos sabemos de qué se trata, y entonces estamos hoy instruyéndonos un poco más para ver de qué manera tratamos de mejor forma, ¿verdad?, a quienes lo padecen. No, y es que hay que recordar que hasta en 1982 en Estados Unidos se hace su primer diagnóstico de Asperger. Entonces imaginemos que hasta como 10 años después, hasta en 1992 acá, empieza como a haber realmente un estudio sobre estos niños. Entonces, definitivamente hay adultos no diagnosticados con el Asperger. Bueno, esto es interesante, y ahorita ya vamos a acercarnos un poco más a profundizar qué pasa con las etapas, las edades de un Asperger. Tenemos en línea telefónica a Jorge, quien tiene una consulta para nosotros. Jorge, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Algo muy rapidito, precisamente ahora que decía la doctora sobre que hay muchos adultos no diagnosticados, hace algunos años a mí pues me comentaron que yo tenía características de Asperger, ¿verdad? Sin embargo, mi pregunta realmente es esta: yo tengo muchos años de divorciado, y durante mi tiempo de divorciado yo no he podido como sentirme bien con otra pareja a tal punto que yo quiera volver a casarme, ¿no? Todavía no ha sucedido. Sin embargo, quiero preguntar si un adulto con Asperger puede tener este tipo de síntomas en esta situación. Y otra cosita aparte ahí, nada más por saber, según lo que he oído e investigado, escuché que a nivel psicológico, mundialmente hablando, como que la tendencia es como eliminar el Asperger de diagnóstico. A ver qué me pueden decir. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jorge. Qué valioso que usted nos haga estas consultas, porque justamente estábamos fuera de micrófonos conversando sobre las dudas, ¿verdad? Y los temores que tienen los padres, porque dicen, bueno,
muy bien, mi hijo tiene Asperger, ya voy entendiendo de qué se trata, ya el manejo lo estamos intentando hacer de la manera adecuada, pero hay temores en los papás de los niños Asperger con el tema de la socialización. Van a pensar, Dios mío, y cuando sean grandes, ¿irá a tener novia o novio? ¿Cómo hacen? Y vea que don Jorge nos va ya introduciendo esto, ¿verdad? Porque nos cuenta que él se divorció y no ha podido rehacer su vida porque no ha encontrado a la persona correcta. Entonces, respondámosle un poquito a don Jorge, y tal vez quisiera que nos vayamos por ahí, muchachos, por el tema de la socialización, de acuerdo a las etapas en las que incurre un Asperger. Bueno, yo considero que don Jorge nos dio muy poquita información para ver, y además un diagnóstico requiere de un proceso, ¿verdad? Y de evaluación y de varios profesionales, no solo de un psicólogo clínico, sino a veces lo importante también de un neurólogo o un psiquiatra infantil, bueno, o un psiquiatra, depende de la edad. Sin embargo, y hay que recordar que muchas características del Asperger las puede tener una persona, pero no cumplir con todas. Y además el Asperger también, por decirlo de alguna forma, tiene grados. Entonces, habría que valorar si él cumple con algunas. Hay personas que de verdad también a veces tienen comportamientos obsesivos compulsivos y no necesariamente sea un síndrome de Asperger, o hay personas que no les gusta la parte física, que le estén tocando, abrazando y besando, y no necesariamente sea un Asperger. Entonces sí hay que hacer un estudio bastante fuerte para ver de qué se trata. Ahora, con la parte de las personas Asperger, si hay una dificultad a nivel de pareja, sí se les dificulta un poquito, pero no es imposible porque lo que tratamos es que esta persona que tiene síndrome de Asperger trate de tener esas habilidades con las que no nace, porque por lo general nacemos con habilidades sociales. El síndrome de Asperger no las trae, pero se las podemos enseñar. Yo les quería dar el ejemplo de este muchacho de 25 años que al darse cuenta que tenía Asperger lo comentó con sus amigos de toda la vida ya lo conocían. Entonces él me decía, no, ya mis amigos saben que yo soy así. No sabían que era Asperger, pero sabían que era así, diferente. Claro. Entonces él comenta que estaba un día en un bar con sus amigos y que él le ve una chica bonita. Claro, ellos sienten sentimientos, emociones y todo, ¿verdad? Entonces el amigo le dice, anda a invitarla a un trago. Entonces que él se vuelve y le dice, ¿y por qué yo la voy a invitar a un trago? Que se compre ella su trago. Cada uno tiene su dinero, ¿verdad? Sí. Entonces el amigo se volvió y le dijo, acuérdese que vos sos diferente. Entonces esta persona me comenta y me dice, Ivania, entonces yo le hice caso a mi amigo. Fui y me levanté y le compré un trago y pude tener una conversación con ella, pero yo nunca entendí porque yo se lo tenía que comprar. Claro. Pero lo hice. No se lo hubiera imaginado, no hubiera tenido la iniciativa por él solo de hacerlo, por ejemplo. Exacto, entonces vean, lo que quiero es como que comprendan que hay cosas que ellos no entienden, pero las van a aprender a hacer. Entonces ya él sabe que si quiere ir a hablar con una chica, él va a ir a comprar un trago. Ahora, Ivania, este caso que nos está mencionando ahorita, ¿es una persona que se ha tratado desde jovencito o desde niño? ¿O recién fue diagnosticado ya como adulto? Recién fue diagnosticado y él mismo empezó a leer. Lo que pasa es que él tuvo algo muy positivo. Siempre tuvo un grupo de amigos que lo aceptaron como él era. Entonces le decían, no, recordá que vos no puedes hacer esto. Entonces es bonito, y eso yo le digo a los papás, tenemos que ponerlo en el DSM-4 como el síndrome de Asperger, porque hay que ponerlo en una categoría. Pero más bien definamos, Manuel es esto y lo tenemos que ayudar en esto y en esto y en esto. Tenemos que poner el nombre para que el papá entienda y pueda buscar información, pero es que dentro de cada síndrome de Asperger todos somos diferentes, y por eso a veces eso es lo complicado. Los papás a veces se van a internet y es donde no toda la información es verdadera, y es donde entonces empiezan a decir que es un autista, que van a tener problemas de esto, y entonces es donde se asusta el papá, por supuesto, cuando leen esa mala información del papá, lo que dice asusta. Entonces, una recomendación es eso, que cuando el niño sea diagnosticado con síndrome de Asperger, definamos cuáles son las características de ese niño en especial, que la característica más importante es la parte social. Muy bien, porque no todo el tiempo va a tener a su grupo de amigos, ¿verdad? Para que le esté diciendo y alertando de los detalles. Él tuvo la dicha de que estas personas lo aconsejaron aparentemente muy bien, sin saber que tenía Asperger, pero bueno, como buenos amigos, fieles a la bonita amistad que tenían, le ayudaron. Pero no todos los Asperger
tienen ese grupo de amigos. Entonces, quizás la invitación para recordarles, en el caso de don Jorge, bueno, don Jorge, usted es una persona adulta y tiene curiosidades. Yo creo que también sería importante, ¿por qué no? Que se haga sus evaluaciones, ¿verdad? Con los expertos, puede visitarlos a ustedes, ¿verdad? Buscarlos en el Centro para el Desarrollo Humano Integral. Sí. Revisar de fondo si de verdad hay algo emocional que él no haya superado y que por esa razón él no haya podido restablecer su vida, o si en el fondo de verdad hay un síndrome de Asperger y es simplemente aprender a manejarlo. La otra pregunta que nos hizo don Jorge, lo que entendí fue que los especialistas estaban queriendo eliminar este síndrome o eliminar este diagnóstico. Eso fue lo que él dijo, eliminar el diagnóstico. No sé si se referirá a alguna cura para el Asperger. Ustedes me dirán que son los expertos. Yo lo que comprendí fue como quitarlo del DSM-4, como que eso fue lo que entendí. Sin embargo, lo que está pasando hoy en día es que hay muchos chicos que cumplen con una gran cantidad de los síntomas, pero no con todos, y se está confundiendo mucho este síndrome, como yo te decía, con el síndrome de déficit atencional e hiperactividad, el trastorno semántico pragmático, el trastorno de aprendizaje no verbal, con depresión, con ansiedad. O sea, hay un sinfín de trastornos que lo estamos confundiendo los especialistas y están dando resultados de síndrome de Asperger cuando de fondo no la hay. Entonces, eso sí está ocurriendo hoy en día. Se está sobrediagnosticándose. Se diagnostica más de la cuenta cuando tal vez son falsos Asperger, no son en realidad. Pero no es que no se quiera quitar, o sea, hay todo un estudio, se sabe que existe el síndrome de Asperger y se sabe que hay más o menos una prevalencia de un 3% en la población de que exista esta cantidad de personas, tanto adultos como niños, porque con el síndrome se nace y con el síndrome se muere. Eso es importante y hacia eso iba. Se nace entonces siendo Asperger, es una cuestión genética. Neuropsicológica. Neuropsicológica, bien. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que desde niños, desde niños se tiene que tratar, pero que desde que somos chiquititos, ¿cómo hacemos la advertencia al entorno, a los amiguitos más cercanos o compañeritos de la escuela, de los niños, para alertarlos de esto? No es posible ir todos los días a dar una charla a la escuela, ¿verdad? Porque más bien los niños posiblemente lo rechacen más, de decir, mira, vino la mamá de fulanito, me dijo que él era especial, entonces no me voy a juntar con él porque él es especial. Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, para las personas que nos están siguiendo a través del Facebook de Mañana con Monumental, acabo de subir un link de esta página Wikipedia que tiene, ¿verdad?, una amplia información, y la información es correcta, la información está bien planteada para que puedan ampliar un poco los conceptos que estamos discutiendo. Excelente, gracias Rafa, más bien por ese aporte. Por otro lado, ¿cómo se maneja esto? Bueno, hay que considerar 3 variables. La primera variable es los primeros que tienen que integrar la noticia son los padres. Porque los padres a veces se resisten un poco a entender qué es lo que está pasando. Entonces, para que los papás puedan ser colaboradores y en alguna medida protagonistas también del proceso de integración escolar y social, los papás tienen que estar muy conciliados con este diagnóstico. Y más que verlo como un diagnóstico, tienen que entender la potencialidad que el niño tiene a partir del reconocimiento de su condición, porque ahí vamos a saber qué debilidades y qué destrezas tiene el niño, y qué se debe estimular y qué se debe potencializar. 2, necesitamos que el niño integre, o el adolescente o el adulto integre también su diagnóstico, y una vez que él lo entiende y lo comprende, es aprender a hablar como, te voy a poner un ejemplo. Yo siempre vacilé porque en mi familia soy el único que nunca ha usado lentes. Ajá. Y recientemente me di cuenta que tengo presbicia. Entonces, el primero que tiene que aceptar que tiene presbicia, ¿verdad? Soy yo para aprender a usar lentes y poder vacilar con esto y ver esto como una parte integral del proceso de vida que uno lleva. Y el tercer elemento es que los docentes, y aquí pienso yo, en conjunto con los padres o los profesionales externos, tienen que hacer un esfuerzo de cooperación y fundamentalmente primero de capacitación, porque no le podemos exigir a los docentes que entiendan y que conozcan el tema, porque su especialidad es la pedagogía, ¿verdad?, el enseñar. Los docentes, a veces los papás esperan que sean psicólogos y psicólogas y que manejen diagnósticos, y nada más lejos de la realidad. Duras penas si les da tiempo de planear, revisar, ¿no? Entonces tienen que darse estos 3 elementos para poder hablar de esto luego con total naturalidad,
pero respetando los dos primeros niveles. Los padres tienen que aceptarlo, integrarlo y entenderlo para poder expresarlo, y de igual manera el chico o la chica, que esto se da más en chicos, la prevalencia en mujeres es mínima, para poder manejarlo bien. Y también considero que como cada síndrome tiene sus síntomas, podríamos empezar a trabajar con el niño desde adentro sus síntomas, ¿verdad? Porque muchos presentan déficit atencional, otros presentan patrones obsesivos compulsivos. Entonces, de fondo también empezar a trabajar estos síntomas con el niño y con un profesional para ir tratándolos también, y que para el niño no sea tan fuerte esta parte social, sino estoy aprendiendo a que no puedo tener patrones obsesivos compulsivos, ¿verdad? Es todo un aprendizaje, realmente es una etapa, la más dura es la parte de la infancia para estos niños, porque ellos tienen que aprender esta parte social que no la traen, pero sí es importante también como toda esta parte de profesionales, docentes, pero también la parte de ir trabajando los síntomas del chico. Y después trabajar a los compañeritos, ¿verdad? Que vos preguntabas qué pasa, porque los chicos son muy crueles, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hay que decirles es ayudarles a entender que hay unas condiciones que este niño, no sé, por ejemplo, podemos decirle, es que Daniel vino a esta escuela, ¿verdad? Daniel acaba de empezar, a Daniel no le gusta que lo abracemos, él quiere tener muchos amigos, él va a querer a veces jugar con ustedes, pero a veces no va a querer que lo abracen, entonces tenemos que aprender a respetar. Y entonces ahí donde no hagamos el síndrome como tal, sino como decía Ivania, buscamos cuáles son las que necesita Daniel en este ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le enseñamos a estos chicos a respetar esas diferencias que va a tener Daniel con respecto a sus compañeros? Tal vez va a haber alguno que va a ser el concho, que va a decir, yo voy a ir a abrazarlo a ver qué pasa, ¿verdad? Porque siempre van a haber chiquillos, tal vez hasta por la misma curiosidad, más allá que por malicia. Pero sí es súper importante, así como hacemos el trabajo con las profesores, con los papás, hacerlo montones con los compañeros. Bien, ahora, aunado a esto, Ivania, o Michelle, con quien estábamos ahorita abordando este detalle, el día a día de las maestras, pues ellas tienen muchas ocupaciones. Lo correcto, lo ideal es que yo como madre o padre de familia me acerque a la directora del centro educativo o específicamente a la maestra. ¿Y la maestra qué debería hacer? A manera de charla, explicarles en presencia del niño o en ausencia del niño. Esa es la primera pregunta. Y segundo, una vez que lo haya hecho, ¿cuáles son las opciones? Hacerlo de manera general o esperar a que haya un hecho específico, una grosería, para acercarse al niño víctima, en este caso, y decirle, mira, tenés que entender que es que este niño tiene X o Y. Perdón, antes de que Michelle e Ivania contesten en esa línea, quiero contar una anécdota. Yo trabajé varios años en centros educativos, fundamentalmente con los salesianos y con un proyecto que se llamaba Palabra de Vida. En un centro educativo de los que trabajé, una vez hubo una situación de emergencia y empezó a sonar la sirena. Había como una alerta de incendio, ¿verdad? Que al final no era mayor cosa. Entonces, al empezar a sonar la sirena y como no había un muy buen entrenamiento en el plan de emergencia, recuerdo que este chico bajaba y corría por todos los pasillos, completo y absolutamente desconcertado, no por la emergencia, sino porque no había podido terminar el quiz. Entonces nunca nadie le había explicado que esto podía suceder y qué debería hacerse cuando una alarma de emergencia funciona. Esto provocó que los compañerillos lo vacilaran, lo molestaran mucho y la reintegración fue un poco difícil. Entonces, no podemos, los límites no se ponen cuando uno se jala la torta. Los límites son para formar, no para castigar. De forma preventiva. De forma preventiva. Entonces esa es la primera clave. Muy bien, antes de que me respondan, para no hacer esperar más a Paula, que lo tenemos desde Guadalupe, vamos a atender su consulta. Paula, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, por dicha. Mire, yo quería saber una cosa, que eso del láser viene siendo como con mal genio de los chiquillos, mala crianza, todo eso, ¿significa eso? Bueno, muchísimas gracias, doña Paula. Ya le vamos a responder entonces y repasar algunas características. Ahora sí podemos responder lo que yo les decía. Bueno, ya Rafa hizo la buena introducción. Vamos a hacerlo de manera preventiva. Sí. Y es que hay un síntoma muy importante o característica de los niños que tal vez no nos habíamos enfocado y tiene mucho que ver también más de la parte social, y es la estructura. Son niños sumamente estructurados. Y recuerdo también un chico que estábamos en ese proceso y era la fiesta de la alegría.
iban para una piscina, entonces ya le habían dicho que tenía que llevar el vestido de baño, que se iba a cambiar en el vestidor y que iba a nadar. Cuando llegan, está lloviendo y además está tronando, entonces por supuesto que no se pueden meter a la piscina, ¿verdad? Ya los profesores indican que no, y lo que ocurre es que este chico grita por todo el paseo, hace un berrinche, hace una mala crianza, se quiere tirar a la piscina, porque ya él le habían explicado que él iba a ir a nadar y nadie previó que iba a ocurrir esto, ¿verdad? Entonces, qué difícil cuando suceden cosas así, porque lo que queremos es prevenir. Con este tipo de chicos lo que tenemos que hacer es hacer las cosas anticipadamente. Vamos a ir al mall, primero vamos a ir a la panadería, luego vamos a ir a hacer un mandado y de último vamos a ir al cine, ¿verdad? Y ellos les hace sentir mejor porque ellos tienen mucha ansiedad al no saber qué es lo que va a pasar. Pero, ¿qué pasa si hay una emergencia? Nos tuvimos que ir porque la hermanita se cayó y se golpeó, hay que ir corriendo al hospital. Esto a ellos los descontrola. Entonces hay que irlos pues un poquito, como dice uno, acostumbrando al cambio también de estructura. Sin embargo, no es que él tiene que tener una estructura, pero tenemos que enseñarle que de vez en cuando se puede romper. La estructura se puede romper. Entonces esto es muy importante en un aula, que era tu pregunta. Entonces la maestra se le explica esta condición, entonces le puedo decir, bueno, la primera clase es español, luego vamos a ver sociales, luego viene el recreo. Eso va a hacer que el niño se sienta también más tranquilo. Y muy importante que él sepa la maestra sepa las características del niño, porque todo síndrome de Asperger es diferente. Puede ser que a este niño le guste tocar música, le guste dibujar, entonces dependiendo, y también no lo tenemos que obligar tanto al apego grupal. Si el chico ahora no quiere salir al recreo, pues buscamos algunas soluciones de que él juegue, que salga, que vaya a comer, pero si él quiere quedarse estudiando, no lo tenemos que obligar a hacer esa parte. Bien, tampoco. Pero entonces no es necesario que la maestra, así como de forma magistral, le diga a todos los estudiantes, bueno niños, en el curso de este año vamos a tener a Adrianita. Adrianita, ella es especial porque a veces no le gusta mucho hacer amigos. Si ella se quiere quedar aquí en el aula, déjenla, respétenla. Es decir, es necesario entrar en tanto detalle, y si es necesario hay que hacerlo en presencia del niño y en el aula. Sí, digamos, en este caso hay que recordar que hay una clase que a mí me encanta, que es la clase guía, donde se habla de valores y que todos somos diferentes. Entonces en esa clase, como Michelle estaba hablando de Danielito, no solo se va a hablar de Danielito, sino se va a hablar de Manuela y se va a hablar de Gaby. Entonces van a decir, bueno, a Danielito no le gusta esto, así como a Melisita no le gusta que le pidan comida cuando ella está comiendo, y a Mariana le gusta compartir sus colores, ¿verdad? Es una forma de integrar y entender que todos somos diferentes, pero sí, dentro de esta conversación sí es importante que la maestra ayude a la integración del niño, y ella va a ser pues la que nos va a ayudar ahí en el aula a cómo irlo metiendo. Ahora, vos decías, ¿hay que esperar a que haya algo? No hay que esperar, hay que hacerlo antes, pero aunque lo hagamos, siempre van a suceder cosas. Claro. Yo creo que es súper importante, ¿verdad?, en esta interacción del niño, que decías, tiene que estar el niño no presente. Yo creo que el hecho de que el chiquito esté presente le va a ayudar justamente a que hasta que los niños le puedan hacer preguntas. Le puedan decir, porque a vos no te gusta que te demos la mano? Y que él pueda decir, bueno, es que no me gusta que me toquen. Y pues el mismo niño puede aclararlo, y al hacerlo, integrándolo al chico en esta situación, no se va a sentir, ¿verdad?, como que todo el mundo se le explicó qué era y el chiquito no se enteró. Y integrémoslo también en esta parte de integración, porque como esas curiosidades que a algún chiquito se le ocurrió una duda, se la preguntan directamente al niño, ¿verdad? Y bueno, pues obviamente pues, si el niño no logra contestar lo que le están preguntando, pues entonces la maestra puede intervenir y colaborar, ¿verdad? Sí, yo considero que estar ahí, que va a también depender de la edad del niño y la madurez del niño. Inclusive se le puede preguntar a él de alguna forma. Es ir llevando las cosas de una forma diferente, porque aquí vamos a dar muchas recomendaciones, pero cada niño, como lo hemos dicho, es diferente. Bien, ¿y qué le podemos responder a doña Paula? Ella decía, ¿cuál es la diferencia con ciertas características como mala crianza? Es un Asperger, un niño malcriado. Un niño malcriado puede ser eso, un niño malcriado, ¿verdad? Precisamente, o sea, un niño con mal carácter, con mal café, como decimos en Costa Rica. Hay que diferenciar, ¿verdad? Porque el hecho de que, como planteaba Michelle y plantea Ivania, estos niños sí experimentan muchísima frustración por procesos de incomprensión, tanto del entorno social
como de la estructura social. Entonces esto puede generar berrinches, pero ese berrinche no es un berrinche berrinchoso, malcriado. Yo les comentaba del niño que lo cambiaban de pupitre, o sea, es que se le rompió su estructura. Exacto, y reaccionó. Se le rompe la estructura. Mientras que hay, doña Paula, si usted tiene un chiquito que funciona bien socialmente, juega, brinca, salta, ve tele e interactúa con otros niños y funciona bien en el kinder y hace berrinches, ese es un tema que vamos a tratar más adelante, que es el control de los berrinches. Muy bien, tenemos una consulta que nos llega a través del Facebook. Yo creo que el tema está tan interesante que ya picó la curiosidad de muchos ticos adultos, porque nos escribe Giovanni Delgado lo siguiente: una pregunta, tengo 30 años y me siento muy identificado con muchos de los puntos que se diagnosticarían. ¿Cómo se hace para diagnosticar a un adulto? De la misma manera, empieza con un proceso de una buena entrevista clínica, que es lo que llamamos nosotros, ¿verdad? Que es todo un cuestionario, ¿verdad? Donde hacemos toda una historia de la persona, buscando justamente la presencia o ausencia de la mayoría de los síntomas que están establecidos para poder marcar el diagnóstico como positivo, ¿verdad? Aparte de eso, pues hay algunas pruebas también que ayudan un poco a poder evaluar, pero en general casi siempre con la pura entrevista, y ya como es un adulto, entonces va a poder fácilmente decir, bueno, a mí me ha pasado esto y esto y esto no, ¿verdad? Entonces eso tal vez un poquito más sencillo que con un niño. Muy bien, también nos escribió Ellen Rodríguez, pero a ella ya le respondimos porque nos preguntaba si el Asperger es una condición hereditaria. Bueno, ya le dijeron ustedes, que son nuestros expertos, que sí. Así que Ellen, gracias por participar de todas maneras. Y bueno, ahora sí, yo quisiera que sí, incluso aquí hay una consulta que me llama mucho la atención, que yo creo que eso incluso puede ser la próxima semana. Tal vez creo que podemos hablar de las condiciones afectivas o el desarrollo afectivo de una persona con Asperger. Buena tía, qué bonita consulta. Soy esposo de un Asperger diagnosticado por un psiquiatra cuando ya estábamos casados. La clave para tratar con ellos es la paciencia. Son excelentes personas con cualidades únicas que no se encuentran en neurotípicos. Si me tuviera que casar de nuevo con él, lo haría con gusto. Ay, me parece lindísimo, Dayana, porque es cierto. O sea, qué bonito. Esto es, por ejemplo, ¿sabes cómo lo veo yo? Esto es como casarse con alguien y que a los 40 años su funcionalidad sexual, ¿verdad? Ya no le funciona el pene, entonces tengamos que aprender a tener sexo de otras maneras. Claro, o sea, claro. La vida es de ajustes y de empatía. Sí, qué bonito. Es que nos hemos enfocado como en un diagnóstico de características más notables, pero hay características muy positivas de estas personas. A eso voy, justamente, Ivania, que dicha que lo estás así como que adelantando. Yo quisiera que ahorita, en estos últimos minutos del programa, hablemos todavía más en positivo del Asperger. Hay ventajas en las personas que tienen Asperger. Entonces yo quiero que ustedes nos comenten cuáles son, por favor, porque ahora decíamos, tienen habilidades de concentración, el tema de que sean monotemáticos. Eso puede ser una ventaja perfectamente bien. Si ellos se van a profesionalizar en algo, no sé, digamos que quieren estudiar biología, y entonces dicen, bueno, biología marina, y me voy a enfocar en esto, pueden ser grandes. Mencionábamos al inicio del segmento a un Albert Einstein, por ejemplo, Bill Gates. Ventajas de los Asperger. Sí, bueno, acabas de decirlo, ¿verdad? Parte de las cualidades que vamos a tener en estas personas es el interés. Cuando ellos están interesados en algo, de niños se convierten en pequeñas enciclopedias, ¿verdad? Y son de los que le pueden recitar a uno prácticamente de memoria lo que dice el libro de, qué sé yo, dinosaurios, por ejemplo, que es un tema que les encanta a los chiquillos, ¿verdad? Y entonces se enfocan tanto que aprenden un montón. Tal vez a los otros ya llega un momento en que uno dice, bueno, ya no me más, pero para ellos es incansable, ellos van a seguir buscando información. Eso se va a convertir en un adulto, como lo decías ahora, en un profesional que va a seguir su línea de manera obsesiva, pero de una manera positiva, ¿verdad? Porque es una persona que se va a seguir informando, que va a tener una memoria genial para poder absorber todo lo que necesite sobre algún tema, ¿verdad? Sí, muy unas cualidades, aspectos positivos en la etapa primaria, ¿verdad? Que es cuando el chico está pequeño, es el intenso afán de conocimiento, que es lo que estaba comentando Natalia también, una gran motivación por recopilar la información, ¿verdad? Entonces, si les gustan los dinosaurios, se saben todos los tipos de dinosaurios, todo. Tienen una excelente memoria para recordar la información que les interesa. Entonces se acuerdan, como les digo, del nombre de cada dinosaurio, o de cada artista, o de cada instrumento, o de cada flor, ¿verdad? Porque por lo general tienen algo en que les llama la atención.
y tienen una gran capacidad para mantener la información, devuelvo a lo mismo, sobre lo que les interesa. Y estas son características muy positivas de estos chicos. Inclusive a uno le agrada conversar con estos niños porque ellos de verdad generan preguntas que uno se cuestiona y uno, mira, tiene razón, vamos a averiguar, y a veces es muy agradable compartir con este tipo de chicos. De hecho, en términos muy generales podemos hablar de características positivas como fuertes valores morales, persistencia en alcanzar sus metas y objetivos, gran deseo de superación, personalidad sencilla, ausencia de malicia y dobles intenciones, es decir, no son hipócritas, son muy leales, mejor dominio de las reglas sociales, suelen ser nobles, en su trabajo son muy cumplidos, muy exitosos, es un empleado muy confiable, suelen manejar muy bien la independencia económica y la parte social. El perfeccionismo bien canalizado los hace personas muy certeras y agudas en el análisis, suelen ser muy eficientes en trabajos técnicos y analíticos, y no son de las personas que deja una motivación. De hecho, yo creo que el Asperger tiene mayor capacidad de tener motivación sostenida que como una persona no Asperger que hoy quiere correr y ya mañana no. O sea, si él decide que lo va a hacer, lo va a hacer. O sea que hay un alto componente de disciplina en ellos. Sí, como decíamos, son súper estructurados. Muy bien, bueno, entonces a todos nuestros televidentes de Canal 2, a nuestros radioescuchas de Radio Monumental, qué bonito, ¿verdad? Que podemos ver en positivo algo que durante algún tiempo se le ha visto con cierta connotación de rareza y hasta de forma peyorativa. Vemos a raíz de todo lo que hemos conversado en el programa de hoy que el Asperger es una condición, yo diría, y corríjanme ustedes por favor si me equivoco, que hasta podría ser privilegiada de algunas personas, en tanto se dé un tratamiento psicológico oportuno y ojalá en edades tempranas. ¿Estoy en lo correcto? Totalmente no correcto. Perfecto, porque no queremos crear errores y confusiones en nuestros queridos oyentes. Tal vez lo importante, como decís, es esas habilidades con las que no nació son las que puede aprender, que son las habilidades sociales, ¿verdad? Entonces requiere mucho, por ejemplo, el modelaje. Entonces el terapeuta, el tutor o quien sea, incluso no solamente en la oficina, en el consultorio, sino se pueden ir a un supermercado, a un restaurante, les puede enseñar, ¿verdad? Digamos los modales o las reglas sociales para poder pedir una hamburguesa. Ahora, ¿qué pasa si, ¿verdad? Usted no sé, llegas al menú y dice hamburguesa con queso amarillo, y entonces no hay queso amarillo ese día, se agotó, y entonces esta persona puede entrar en todo un berrinche, como decíamos ahora, por la frustración. Entonces, bueno, hay todo un modelaje de, decir, bueno, está bien, no hay queso amarillo, pero tal vez podemos pedirlo con queso blanco, o tal vez hoy te puedes comer, ¿verdad?, la hamburguesa sin el queso. Es como irles entrenando en esa flexibilidad social que ellos no la tienen. Otra característica que está comentando Michelle es que son sumamente selectivos. Inclusive desde chiquititos, solo un tipo de dulce, solo la guayabita o solo el popi, ¿verdad? O en terapia a veces me sucede, ¿verdad? Que el chiquito, no, es que los confites, acordate que yo el que como es tal, ¿verdad? Entonces también tienen a ser muy selectivos, y cuando no, y hay que enseñarles que cuando no hay, por ejemplo, en consulta, que si se les va a dar un confite y no está el que ellos quieren, pues tienen que aprender a decir, bueno, no estaba el que yo quería, ¿verdad? Ahora, otra cosita que me inquieta, Rafa, ya para cerrar, es ¿cuál será la actitud más correcta de nosotros como personas cercanas a un Asperger? Tratar de adaptarnos a ese rol tan cuadrado que ellos tienen, tan obsesivo, ¿verdad? O más bien intentar que ellos se adapten a la normalidad, a lo que nosotros concebimos como normal. Yo creo que es doble proceso, sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, uno puede, pensemos en una persona perfeccionista sin ningún síndrome de nada, solo que es una persona muy autoexigente. Esta persona autoexigente, si no se adapta, entonces va a tener problemas, porque si el jefe pide un informe rápido del balance de resultados de la semana, no tiene que hacer un volumen de 30 páginas, eso es algo rapidito, o sea, para ver, o sea, los criterios de integración tienen que ser en doble vía. La persona Asperger está en capacidad de entender, modificar, replantear conductas. Por supuesto hay diferencias de grado, entonces tenemos doble proceso, y los que estamos alrededor también tenemos que entender que su forma de percibir no es extraña ni está mal, es diferente. Pero yo creo que el próximo lunes podemos tocar el desarrollo emocional de una persona con Asperger, el desarrollo psicosocial con una persona con Asperger, y además vamos a hacer un poco de referencia tal vez a cómo darnos cuenta, tal vez si siendo adultos podemos, porque
las personas que están ahorita entre 5 y 20 años ya han crecido un poco con estos diagnósticos. Los que estamos de 20 en adelante no teníamos estos diagnósticos porque no se hacía, porque no se conocía, por lo menos acá dentro de la praxis psicológica o médica de hace 30 años atrás. Entonces es muy interesante porque hay muchas personas con Asperger que los hemos tildado de chichosos, de personas difíciles o complicadas, que tal vez lo que necesiten es aprender a entenderse para relacionarse mejor con su entorno. Muy bien, perfecto. Entonces yo creo que tenemos para rato de hablar de este tema y de algunos otros detalles, y también hacemos la recomendación para que ustedes, padres de familia o adultos en general, si están con alguna sospecha de que estos síntomas podrían estar muy asociados a la conducta de algunos de sus familiares, sus hijos, su esposo, su esposa, pues entonces acérquese al Centro para el Desarrollo Humano Integral. Ahí van a estar Ivania Calvo, Michelle Jack y Rafael Ramos, quienes estuvieron aquí como de costumbre con nosotros, dispuestos a atenderlos. ¿Cómo se pueden comunicar con Se pueden comunicar con nosotros a través del 2222-6817, 2222-6779, a través de nuestra página web www.cedi.co.cr, y recuerden que CEDI se escribe CEDHI.co.cr, y búsquennos también en Facebook como CEDI Costa Rica, y ahí está Michelle. Bueno, ahí somos un grupo de profesionales en el área de salud emocional dispuestos a ayudarte. Perfecto, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Encantada. Bien, y muchísimas gracias a ustedes, queridos radioescuchas, queridos televidentes de Canal 2. Así de positivos iniciamos esta semana, esperando y dejando abierta la invitación para que nos sigan acompañando en el resto de los días. Tenemos un programa especial para este miércoles al cual los quiero invitar de una vez, porque vamos a estar de fiesta, vamos a estar celebrando la anexión del partido de Nicoya. Ya son 188 años de esta anexión, así que vayamos preparándonos para esta fiesta que también vamos a celebrar aquí en De Mañana con Monumental. Que la pasen muy bien, soy Natalia Monge y les deseo un feliz día. El psicólogo Rafael Ramos nos acompaña todos los lunes, pero si a usted le interesa ampliar algún tema, puede localizarlo costado norte de Pizza Hut en Paseo Colón, en el Centro para el Desarrollo Humano, CEDI, o bien llamarlo al 2222-6817 o al 2222-6779.